Hola, ¿cómo andan todos ahí en esta tarde espectacular con un montón de cosas para que las pongas en práctica en tu huerta? En el vivo de hoy te voy a mostrar no solamente el avance que hicimos de la huerta en cajón de la semana pasada, que si lo querés ver, abajo en la descripción te voy a dejar el enlace porque estuvimos poniendo frutillas, tomates, pimientos y mucho más, todo directamente en un cajón. Y vamos a ver muchos cultivos desde las frutillas, qué hay que hacerle en esta época del año, los ajos que necesitan un segundo aporque, el trasplante de tomate, pimientos, apio y un montón más que lo vas a ver hoy en vivo en Miradas Biológicas. Y vamos a empezar, como te decía, con este cajón que una semana después le estuve haciendo un trasplante porque lo veía muy verde y quería un poco más de color aparte de las flores que le pusimos, pero la idea, y mirá cómo avanzó después de una semana estas lechugas totalmente enraizadas. Y mi objetivo acá, ¿te acordás que habíamos puesto una lechuga grande, una pequeña, una grande y una pequeña? Las dos pequeñas las saqué, fueron a otro cajón que hice, y en el centro moví la más grande hacia la derecha, y lo mejor de todo es impresionante cómo creció a nivel radicular todo esto. Importante este cajón así como lo ves. Le está dando el sol a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque después viene con sombra. Y le puse esta otra lechuga. Quería un poquito más de color para que vean cuando estemos en la época de cosecha el colorido que se puede sacar aparte de toda la producción que hicimos en este mismo cajón. Importante cuando hacen los trasplantes y le quedan las hojas sucias, lávenlas con el agua, porque más que nada en una lechuga, si dejamos una hoja con tierra arriba o materia orgánica, es muy probable que empecemos a tener ataques de algún tipo de hongos. Hojas nuevas por todas las lechugas. La albahaca ni hablar. Súper contenta, creciendo con todo. El pimiento que pusimos por atrás ya se empezó a dividir por arriba en dos. Y esto nos está dando una buena señal que va por el buen camino, porque todos los pimientos buscan bifurcarse de esta forma y con algunos pimpollitos. Pero miren el tomate. El tomate mejoró, pero totalmente, una coloración de hojas espectaculares. Y esto es lo que quería que vean. Esta es la frutilla, la que estaba del lado izquierdo mirándolo de frente, y dio unas flores que son casi el doble de tamaño de la frutilla anterior. Y miren por atrás, todo lleno no solamente de ¿cómo se llama? De nuevas flores, sino que también un montón de hojas. Porque como recuerdan que les comentaba en el caso, por ejemplo, de las frutillas, cuando teníamos plantas muy pequeñitas y como por ejemplo, la traje por acá. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el vivo de la semana pasada, no, en el anterior que hablé de frutillas, que tenía justamente esta planta, que tenía unas frutillas gigantes colgando, pero no teníamos nada de hojas. Cuando tenemos plantas muy pequeñitas, como siempre digo, yo sé que duele al principio, pero corten todas las flores cuando no tenemos mucha hoja. Esta fue lo que hicimos directamente en un vivo, en donde le corté todas las flores y le saqué también la frutilla grande que le colgaba. Y hoy en día ya estamos teniendo acá una nueva hojita. Y en una planta de frutilla es muy importante tener en cuenta, porque es un equilibrio que tenemos que llevar a cabo cuando hacemos el cultivo entre cantidad de flores y cantidad de hojas. Ahora lo vamos a ver con esta, que la traje justamente a propósito, para ver los cuidados que hay que estar haciendo en esta época, porque como ya empezamos la primavera, empieza a aumentar mucho el fotoperiodo, la planta de frutilla le quiere dar para adelante, largar flores por donde sea, largar más cantidad de hojas, pero por ahí a veces se desbalancea un poco, y te lo voy a mostrar justamente con esta, porque tiene un desbalance bastante grande, y la idea es ver, y vamos a correr todo esto porque después vamos a ir con los almácigos. Fíjense esta planta. Como tenemos buena cantidad de hojas y son hojas totalmente nuevas, la planta ¿qué hace? Le empieza a dar y dar y dar con todas nuevas flores. ¿Qué pasa cuando no tenemos este buen balance de hojas, como les digo yo? La planta va a juntar la energía que saque de estas hojas, las va a mandar principalmente a las frutillas más grandes. Van a quedar y van a empezar a crecer, pero la planta, ¿qué va a pasar? Va a seguir dando flores, pero se va a olvidar, y mirá lo que pasa con esto. Acá. Son flores muy pequeñitas que si estas las dejamos, termina pasando esto. Como está acá. Acá me enfoca. Terminan quedando muy pequeñitas
y lo más probable es que nunca terminen formando frutillas. Eso por un lado. Por otro lado, toda hoja vieja que me haya quedado de la temporada anterior, flores muy pequeñitas, en este caso ya está casi totalmente muy venida abajo, las vamos a cortar. Acá la recomendación siempre es traten de dejarle un pedacito del pecíolo ahí abajo. Acá. A ver las hojas, Martín. Bueno, acá abajo se ve. Ahí, un pedacito del pecíolo para que la planta se vaya sellando automáticamente y de esa forma quede lo mejor, lo más natural posible. Acá lo vamos a hacer rápido porque quiero que veas. Hay muchos videos de frutilla. Todo esto vuela porque le vamos a dar espacio, más que nada, para limpiar toda la parte de abajo de la corona, que quiero que no quede con todas estas hojas secas, porque esto va a ayudar a mantener un extra de humedad, y una hoja seca atrae más que nada a los hongos, y esto no lo vamos a querer en un principio. Entonces, con toda la poda hasta el nivel de la corona, sacando principalmente todo lo que veamos que se empieza a poner amarillo, vamos a andar más que bien. Y en esta frutilla, lo que tendríamos que volver a hacer es sacar toda la flor chiquitita que no va a andar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ver con las que tengo afuera, que estoy haciendo un video. Estas son todas frutillas que vinieron desde semillas. Están directamente al rayo del sol y es una época en donde la frutilla va a necesitar mucho sol, y aprovechen a sacarla a que le dé hasta el sol más fuerte del mediodía. Ese sol va a determinar que las hojas, fíjense qué verde bien oscuro y bien fuerte que son, y eso es lo que marca la diferencia entre una buena planta de frutilla productiva. De acá aproximadamente a un mes, estas plantas van a estar cargadas de frutas. Es una etapa que te comentaba que va directamente mucho sol, y al riego se lo estoy haciendo principalmente cerca del mediodía, porque como están puestas todas en contenedores, ya están con esas hojas nuevas, ayuda a bajarme un poquito y un extra más la temperatura, que es muy importante cuando a este cultivo lo estamos haciendo, por ejemplo, en botellas, porque suelen aumentar un extra de temperatura. A esto con el agua lo vamos a regular súper bien, y por eso te recomiendo que el riego se lo hagas ponerle a partir de las 10 de la mañana en adelante, porque el agua no solamente me va a estar ayudando a bajar esa temperatura, sino que también me va a mantener una planta bien hidratada, y eso es lo que vamos a querer en estas plantas más que nada cuando están en envases y que son principalmente oscuros como estos, que justamente al ser transparente atrae más el sol. Si por ahí tal vez te las ingeniás y lo dejas en algún lugar que toda la parte de abajo le dé la sombra, esto ayuda un montón. Incluso también poniéndole alguna tela y humedeciendo la tela se baja un montón la temperatura. Porque en toda planta, si tenemos raíces muy cálidas, la raíz en sí deja de absorber buena cantidad de agua con nutrientes, y eso nos retrasa un extra a las plantas. Estas, de cualquier forma, si vos pones varias unas al lado de la otra, que ya lo vamos a ver con aquellas botellas que estoy preparando allá atrás, la misma hoja termina siendo una sombra y eso nos va a venir espectacular. Voy a irme para acá. Vayan dejando todas las preguntas de frutillas. El tema trasplante y todo esto, siembra de frutilla desde semilla, hay un montón de videos que también se los voy a dejar abajo en la descripción, porque es un tema que ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Los almácigos, que funcionan súper bien, estamos trasplantando para llegar casi hasta otoño con estas fructificando, y la verdad que te lo recomiendo porque de una sola frutilla salen un montón de plantas. Fíjense lo que son estos tomates. Así como los ven, los conseguí en el supermercado. Por eso siempre digo, vayan y vean, porque muchas veces no se suelen conseguir las semillas, o por ahí tal vez no es lo que uno compró. Pero me gusta mucho iniciar cultivos a partir de lo que podemos conseguir, por ejemplo, en un mercado, en el supermercado, en alguna feria. Y estos tomates, mirá lo que son estos racimos. Porque ahora vamos a hablar de toda la parte siembra de tomate, que si todavía no hiciste ninguna siembra, estás totalmente ya en fecha ideal para sembrarlo, porque estas plantas nos van a estar acompañando prácticamente hasta el otoño y principios del invierno del año que viene. En cuanto a los métodos de siembra, ustedes saben que una de las formas más fácil sería al tomate. Podemos cortar las rodajitas, así como están. Lo vamos a poner al revés. Que principalmente si lo vas a hacer siembra de rodajas, te recomendaría que lo hagas en diagonal. De esta forma.
que ahora cuando preparemos los almácigos te voy a mostrar. Esto no es que estoy en contra de hacer una siembra de una rodaja. A ver, ahí. Tiene semillas muy pequeñitas. Por lo general, todos los tomates en racimo dan semillas muy pequeñitas. Esto así lo podemos poner directamente en tierra. El problema que vamos a tener es que esto nos va a traer mucha cantidad de hongos. Ahora cuando preparemos los almácigos, porque te voy a dar un par de consejos para toda la preparación con la misma tierra, lo podemos hacer. Va a haber un ataque de hongos. Esto lo vamos a ver, que se terminan invadiendo. La rodajita de tomate se pudre, queda toda blanca o dependiendo del hongo que ataque. Y después con el tiempo las semillas que lograron subsistir van a salir adelante sin ningún problema. Ahora cuando me traigan las semillas de tomate, vamos a hacerlo la siembra junto con los ajíes, que en estos casos también los podés conseguir directamente en el mercado y hacer la siembra, y nos anduvieron espectaculares. Cuando nosotros logramos tener estos tomates que ya los trasplantamos, tenemos plantas que alcanzaron un buen tamaño. Uno de los consejos principales de la planta de tomate, que ya la tenemos grande, o por ahí tal vez comprás los plantines de tomate, el consejo principal es enterrarlo un extra más a todos estos tomates para sacar raíces extra. Toda la parte, desde la base del tomate hasta arriba, hasta donde señalaba recién, eso es todo energía para dar nuevas raíces. Y por lo general, lo que hago es una buena perforación. En este caso, como veían acá, le estoy agregando un compost lombricompuesto bien en la base, porque esto va a ser un extra de energía. Y pónganse a pensar que cuando hacemos este trasplante, la raíz está tocando todo esto que es pura nutrición, y son todos detalles que aceleran el crecimiento. Importante, un buen riego, porque vamos a ver que cuando saquemos la planta, tenemos muchas raíces por abajo, y eso, si no la estamos dando buen nivel de humedad, les va a costar un extra más toda la parte de crecer y más que nada sacar nuevos pelos absorbentes. Acá van a ver, hay mucha materia orgánica, pero principalmente que muchas veces me vieron poner hojas secas en la base de las macetas. Fíjense cómo terminan. Es toda nutrición que la planta la está consumiendo. Y este es el punto, el detalle más importante que te digo. Acá traté cámara en un lado y la mano en el otro. Pero mira, estoy enterrando aproximadamente de unos 5 a 10 centímetros de toda la base del tallo. Y esto va a ser la diferencia que me va a determinar que esta planta tenga no solamente esa energía extra que le dimos con los nutrientes que le pusimos al principio, sino que con todo ese tallo enterrado son mucha mayor cantidad de raíces. Un buen riego y principalmente todo alrededor para hacer que las raíces crezcan, se desarrollen más rápido, porque en este caso nosotros al regar bien al contorno de toda la planta en la tierra, hacemos que la raíz no se quede siempre en el mismo lugar. Y este es un gran problema si dejamos las plantas tal cual como están. Un tutorado que hago súper fácil, una varillita que tengas en casa, un hilo, principalmente los de algodón, porque ayudan a que no se rompa todo el tallito que es muy tierno. Lo clavo aproximadamente a unos 5 centímetros de la planta y después, con mucho cuidado, le vamos a ir dando vueltas alrededor de todo el tallo. Y esto va a ayudar a que lo tengamos levemente presionado, pero que va a poder crecer porque no está obturado, o sea, no lo estamos presionando, estrangulando, mejor dicho. Y después lo que hago, lo ato hacia arriba y de esta forma va a ser un tutor flexible, que cuando haya viento la planta se va a poder mover para un lado y para el otro, amortigua muy bien los vientos y las plantas crecen, pero es impresionante cómo se desarrollan con este tipo de tutorados. Entre medio de cada una de las plantas no puede faltar la albahaca. Esto más que nada ya es una costumbre poner albahacas al lado del tomate, porque en sí, si bien la albahaca ayuda un poquito, un extra a lo que sería el control de plagas, pero no es un control definitivo, porque una albahaca trae mucha mosca blanca en la época de cuando ya estamos entrando casi para finales de verano. Más que nada es porque es esa pareja perfecta entre el tomate y la albahaca que no puede faltar nunca cuando vas a cosechar. Acá en casa siempre se cosecha el tomate y las hojas de albahaca porque después empieza a crecer. Por lo general a estos tomates no los podo, los dejo que crezcan bien hacia arriba. Y lo que sí hago es ese mismo método de enrollar acá. Ese mismo método de enrollar las ramas. Si acá tiene 2 o 3 ramas, lo enrollo todo y uno lo tiro para este lado,
otro para adelante y el otro para el costado. Entonces de esa forma, si tiene 3 ramas, si lo miramos de arriba, siempre vamos a tener una buena aireación en ese nivel. Pero más que para reducir la humedad, lo más importante en el tomate es dejar buenos espacios intermedios, más que nada para que los polinizadores puedan ir, porque son polinizadores muy específicos. Necesitamos que vibren la florcita para que se pueda liberar todo ese polen y así que se produzcan los nuevos tomates el día de mañana. Esto en cuanto al tomate. Antes de avanzar con los otros cultivos que tengo, te quiero mostrar cómo hacer un almácigo súper sencillo con la tierra que tengas en casa. Y es para no complicarse, pero es un detallecito extra que le vamos a hacer a todos estos almácigos. Y vas a ver cómo aumentás mucho más toda la germinación de cualquier planta que estés sembrando. Voy a correr acá un poquito todo lo que tengo. Y los materiales que vamos a usar, así de sencillo, va a ser un colador, porque sé que muchos van a tener en casa. Un colador, algún tamiz que tengas. Por otro lado, la tierra que también consigas. Si tenés algún compost o compraste tierra, fíjate, hasta vienen con los pedazos de ¿cómo se llama? De pastos. Rizomas, vienen los rizomas acá de la gramilla y es terrible. Bueno, lo principal acá es lo que te decía, la tierra que tengas en casa. Una tierra que cuando esté así prácticamente seca, lo aprietes y lo tocas y ves que se abre. Es el test más fácil para saber que es una tierra que no se va a encharcar. ¿Qué vamos a hacer con esta tierra? Punto número 1 y muy importante. Colador que tengas en casa, el tamiz que tengas en casa, vas a pasar esta tierra por acá, golpeando como sea, para sacar la parte más fina de todo esto. En este caso ya lo tengo hecho avanzado porque no vamos a estar tamizando tierra. Y desde esta misma, que estaba con restos de palito y hojitas y mucha materia orgánica, llegamos a esto. Esto parece prácticamente arena, pero vendría a ser todo el compost bien tamizado, y esto es lo que queremos. De esta forma, a partir de la tierra que vos consigas que compres, vas a tamizarlo y te vas a quedar con esta parte. Son las dos tierras que vamos a usar ahora. Por otro lado, en cuanto a los contenedores, no quiero que te compliques, sino que lo que tengas en casa. Bandejas de plástico, las bases de las botellas, o si no las botellas, las grandes las cortás a la mitad. La cuestión es que necesitamos tener, más que nada para toda esta huerta que se nos viene ahora primavera-verano 2023, acá tomates, pimientos, rabanitos, ya lo vamos a ver también dentro de muy poquito. Aproximadamente, acá estoy teniendo unos 6 centímetros. Ese va a ser más o menos el punto límite hacia abajo. También viene espectacular para el apio, perejil, un montón de cosas que vamos a ver hoy, berenjenas. El objetivo es que tengamos estos 5 o 6 centímetros para que las raíces se puedan desarrollar bien. Por abajo, buena perforación. Hacésela como sea, clavo caliente, destornillador caliente, soldador, lo que sea. Importante, bien perforado por abajo. Mucha perforación para no retener agua, porque estos van a ser todos almácigos que los vamos a usar ahora en esta época que va a ser calor y vamos a tener que regarlos más seguido. Y vamos a llenar con la tierra que no está tamizada. Esto, unos 4 centímetros, porque es una tierra que es más gruesa, es una tierra que va a ser más fácil que las raíces puedan entrar cuando ya crecieron. De esta forma. Acá no me preocupa que me queden restos de palito ni nada por el estilo, porque esto lo van a atacar las raíces cuando estén bien crecidas. El secreto, acá. El secreto de este buen almácigo va a ser que una vez que le hagamos unos 4 centímetros aproximadamente con esta tierra, le vamos a hacer 2 centímetros, te diría, con esta tierra bien tamizada. Imagínate siendo una semilla de tomate, por ejemplo, que te encontrás con esta tierra súper bien fina. Es una tierra que cuando las semillas estén germinando, como tienen raíces muy débiles, principalmente en el caso, por ejemplo, de un tomate, cuando empiezan a salir más que nada los pelitos absorbentes, que es la parte activa de la semillita cuando nació,
tenemos una raíz principal, muchas raíces secundarias, pero lo principal es ese pelo absorbente bien pequeñito, que eso, si tenemos una tierra muy gruesa, por ahí tal vez, y si quedaron espacios de aire, se puede secar, se puede lastimar. Y cualquier cosa que nosotros estemos produciendo en estas raíces, cualquier estrés, rotura de estos pelitos absorbentes, y más que nada, cuando estamos en esa semillita súper pequeñita, es todo atraso, todo ida hacia atrás, nos vamos hacia atrás y es un retraso que, aunque parezca mentira, son todos detalles que se van sumando y esto hace la diferencia el día de mañana. Cuando ya tenemos este almácigo bien preparado, viene la herramienta importada de la luna. ¿Qué hago con esto acá? No, ahora hablando en serio. Una madera, fíjense acá, es bien lisa por abajo. Agarramos con PRI un pedacito de madera cortado, todo. Lo principal, como usamos muchas de estas bandejas, que entre mínimo de esta forma. Y después acá vamos a hacer esto. Lo vamos a presionar. Y acá ya tenemos un almácigo bien, ¿dónde me estás enfocando, cámara? Bien liso. Fíjate cómo queda. Esto es un espectáculo. Porque ahora vamos a hacer la siembra. Este detalle también de aplastar bien la tierra nos ayuda a nosotros a que en el momento... A ver, acá tengo unos tomates. ¿Ves que tenemos la semilla que es muy pequeñita? No voy a poner tanto. Porque después no termina... Después no ¿a dónde los ponemos? Súper pequeñita la semilla. Entonces a esto... Fíjate qué fácil que se hace ahora poder desparramarlos. Poder sembrarlos en realidad. ¿Qué problema podemos tener acá? Bueno, a esto no lo van a hacer con un pincel, pero yo acá porque estoy acá adentro, me queda más cómodo trabajar acá en el estudio. Las semillas las separamos. Yo sé que por ahí tal vez algunos no tienen paciencia, pero bueno, a mí me gusta que las semillas tengan un buen arranque desde el principio, que pruébenlo y van a ver. El cultivo de planta es pura paciencia. Y es un espectáculo, me encanta, me encanta. Una vez que las tenemos así, bien desparramadas, y ya que está, voy a poner, como se suele sembrar el tomate, la rodaja. De esta forma. La voy a aplastar un poquito más. Y una vez que lo tenemos así, vamos a ir con la misma tierra bien tamizada y le vamos a hacer en las semillitas muy poquito, te diría 1 centímetro como mucho. ¿Qué problema tenemos acá de vuelta? Que nos queda todo el sustrato muy desparejo. Y al tomate lo vamos a tapar un poquito. Más que nada para que se acelere la descomposición, ¿no? Una vez que lo tapamos de esta forma, volvemos con la super herramienta importada desde la luna. Y mirá esto. Almácigo totalmente bien parejo. Y ahora con otra de las herramientas que tengo acá también importada. Secreto, perfórenlo a las tapitas con las agujas bien finitas. El alfiler puede andar, pero agujas más finitas. Y con esto logramos así. Yo les puedo asegurar que viendo este almácigo como está quedando así, me encantaría hacer semilla y nacer acá adentro. Esto tiene todo muy parejo. El agua se va súper rápido. Las semillas cuando acá estén germinando van a encontrar enseguida un sustrato en donde los pelos absorbentes van a crecer rapidísimo. No se van a lastimar. Y de esta forma a esto lo vamos a poder usar para los tomates, berenjenas, apio, perejil, rúcula si la trasplantás. Cualquier planta que no sean las cucurbitáceas, los zapallos porque son muy grandes. Pero para todo lo pequeñito y semillita muy pequeñita de flores también, caléndulas. Todo esto, aplica este método en donde tamizá un poquito para hacer esa capita de arriba. Y eso hace totalmente la diferencia para que una semilla crezca súper bien. Ya tenemos varios almácigos porque son todos los cultivos que estamos haciendo ahora para la nueva temporada. Hay un avance de la huerta, creo que vamos adentro un ratito. Y como te decía, esto hace una súper diferencia. Vamos a ir con el próximo cultivo que tengo por acá. Y esto les voy a hacer voy a hacer la introducción primero. ¿Se acuerdan hace un tiempito atrás que hice un video que ya alcanzó el 1.000.000 de visualizaciones? Sí, alcanzó el 1.000.000 de visualizaciones, creo. Mira, justo leo el chat. Ahí Silvia Beatriz, te lo respondo súper rápido. ¿El agua de río es de ortiga? No, no es de ortiga. Esta agua que la ven así es de biopecera. Busquen el término biopecera y así, mira. En miradas biológicas
Biopecera. Ahí está. ¿Y cómo se llama? Es el agua esa que es verde. Justamente muy bien ahí esa observación, esa mirada biológica, Silvia. Esto ayuda a nutrir mucho más y le da un extra de también de potencia. Es buen enraizante. Tiene un montón de propiedades. Busca biopecera, el último video que hay, que creo que está la botella verde y hay unos malbones o unos geranios, me parece que puse. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás que, como les comentaba, que hice este video del ajo en donde no lo sembré completo, sino que le corté la base? Fue un video bastante polémico porque hubo muchos comentarios en donde me decían que no iba a funcionar eso y el fundamento por lo cual sí funciona es que nosotros, para tener una nueva cabeza de ajo, necesitamos una planta de ajo. No importa cómo lo originemos. Si cortamos la base del ajo, y lo vamos a ver ahora, como hacemos con la cebolla. Espérenme, acá. Y ahí va. Ahí va. Que se acuerdan que cortábamos esta base porque la base la sembrábamos y la parte de arriba la usábamos en la cocina. Un método súper práctico para no tener que desperdiciar todo el ajo directamente en la huerta. Lo poníamos en bandejitas, apenas enterrados como están ahí, un buen riego y a todos estos ajos los llevábamos directamente al sol. De esta forma, de a poquito empiezan a salir las raíces, las plantas empiezan a desarrollar y cuando ya tenían este tamaño, fueron directamente a la huerta. Y memoricen ese surco donde estoy poniendo todas estas plantas ahora. Esto es lo que vamos a ver hoy, el avance que tuvieron todos estos ajos. Y te voy a dar unos consejos extra para potenciarlo si tenés ajos directamente en la huerta. Los regué, esto queda bien al rayo del sol. Y hoy en día, estos son los ajos. Mirá el tamaño que tienen esas hojas. Es importante tener en cuenta el ciclo de vida del ajo para entenderlo. Durante toda la época, desde que lo sembramos y pasa el invierno, el ajo se va a dedicar a dar solamente mucha cantidad de hojas y hojas y hojas y por abajo raíces. Es por eso que con una base nomás, ahí ya tenemos una planta completa. Y con eso ya nos está diciendo que va a funcionar porque de ahí sale una planta, muchas raíces, muchas hojas como les mostraba recién. Y esto hace que al tener mayor cantidad de hojas y para esta época del año, vamos a ver que no solamente agrandan en número, sino que también en ancho como están estos. Y esto tiene que ver porque la planta se está preparando para lo que se viene, que es la formación de los nuevos ajos y la posible floración. Por abajo de todo, vamos a ver que las primeras hojas que largaron estas plantas de ajo se empiezan a secar, a ponerse de color amarillo. Así que si notas esto, no te preocupes porque es totalmente normal. Son hojas totalmente viejas que ya no cumplen ninguna función y es por eso que la planta reabsorbe la energía y las usa para el resto de la planta. Pero se terminan secando y desaparecen. Hace un tiempo atrás le estuve haciendo un aporque, que es acercarle tierra, pero ya estamos en una época en donde hay que hacerle un segundo aporque para llegar a cubrir un extra más todo el tallo. En este caso es un compost también que le estoy poniendo, que no solamente me ayuda a cubrir un extra más todas las bases de estos ajos, sino que también los va a nutrir. Porque cuando llegamos a esta época de primavera, el ajo, con toda esta cantidad de hojas que tiene, necesita buen alimento por la base para que por la medio de las raíces empiecen a crecer lo más rápido posible. Tengamos en cuenta que cuando el ajo pasó de la época de este invierno, empezó a crecer mucha cantidad de hojas, ya está censando que este fotoperiodo está aumentando. Entonces por eso, yo lo nombro como el ajo, ¿no? Pero la planta de ajo, al tener energía extra, como pasa en cualquier planta de esta temporada primavera-verano, esa energía extra la puedo usar para dos cosas. Por un lado va a ser la floración. Sí, por un lado va a ser la floración, que esa no nos vamos a detener en este tema, porque las flores se las vamos a cortar. Y por otro lado va a ser el tema de formación de nuevas cabezas de ajo. Es por eso que estas plantas, en este momento, hay que darle buena nutrición, buen riego para que tengamos buen desarrollo de las cabezas de ajo. Esto que ven acá son todas estas plantitas que puse y mirá, es una locura cómo vienen creciendo. No veo la hora de sacarlas debajo de la tierra porque es lo mejor que podemos cosechar. La cosecha debajo de tierra es una locura. Y esta que tengo acá es una hecha en botellas. Siempre estoy haciendo la huerta tanto en tierra como en botellas para que vean que también se puede. Y fíjate el tamaño que tengo de estos ajos. Y eso que ahora hay que hacer toda la poda de esos yuyos que tengo ahí.
que principalmente lo que hago con esos yuyos es los termino sacando todos, los recorto y se los dejo todo adentro de la botella para que se composte todo eso y que se formen nuevos nutrientes. Y a su vez también le estoy agregando tierra. Eso ayuda a que se descompongan más rápido y es toda nutrición que nos va a acelerar el día de mañana y nos va a llevar a tener una buena cosecha. Así que para la temporada que viene o para todo el hemisferio norte, ahora que pueden empezar con el tema de los ajos, ahí les recomiendo que prueben esta técnica de usar la base del ajo, porque eso es una forma de aprovechar toda la parte de arriba y la parte de abajo, el día de mañana terminan siendo nuevos ajos que van a cosechar. Esto es una locura, son todas técnicas que lo vamos a ver también en la papa, cómo aprovechar desde una papa que ya está brotada, cómo sacar 10, 15, 20, 30 plantas de papa a partir de esas mismas papas. Ya tengo todo el video avanzado, el proyecto, creo que sale para esta semana, lo tengo por ahí atrás, abajo. Es una locura porque de esa forma no tenemos que usar tanta cantidad de papa. Por ahí tal vez sé que se usan las cáscaras, es una forma, pero esto no es la cáscara. Pero más que nada, si conseguimos una papa que nos gustó, yo voy más que nada siempre por el lado selectivo. Me gustó una papa que acá en Argentina tenemos buena producción de papas y son espectáculos de la zona de Balcarce. Conseguí unas y tienen un sabor espectacular. A mí me gusta la papa hervida con aceite de oliva nomás así y es una locura. Y como tiene buena... me gustó mucho, estoy haciendo toda esta técnica que se la voy a mostrar dentro de poquito. Vamos que tengo que aguantar todavía con la voz, que me queda mucho. Y es una técnica que la vamos a ver dentro de muy poquito. Voy a ver porque tengo todo acá. Lo mismo en este caso, que acá tengo los pimientos, que estos los coseché desde... los compré en realidad. Tienen un sabor espectacular, súper dulce. Ya probamos la temporada pasada. Así como están, los sacamos y hacemos la misma siembra en almácigos, como este que te mostraba recién. Y después acá yo lo que hago es los trasplanto a macetas pequeñitas para hacer un trasplante. Y a diferencia, y esto quiero que quede bien en claro, a diferencia del tomate, donde enterrábamos un poquito más, en el pimiento tenemos que respetar bien la zona del cuello de la planta. Lo mismo, busco una zona que esté bien iluminada. Esto mismo puede ser en cajones. La perforación, le pongo este compost o lombricompuesto extra, un riego y al trasplante. Esto, como te decía, es muy importante porque por lo general se concentran todas las raíces abajo. Y acá espero que se vea bien. La idea es mostrar que lo enterremos justo al nivel donde tenemos el cuello de la planta. No traje uno. Acá se ve bien, sí, se ve perfecto ahí. ¿Por qué? Es un tallo que por ahí tal vez es muy sensible. No suele generar mucha cantidad de raíces hacia arriba, como lo hace el tomate y otra planta más que vamos a ver. Y después, abundante agua, más que nada en este primer trasplante para acelerar todo este desarrollo de nuevas raíces. Ahora voy a hacer un comentario después de esto. Importante, cuando son plantas muy pequeñas, hagamos el tutorado, más que nada para ayudar a que la planta no se nos caiga en una primera instancia. Y acá sencillamente un par de cañas. Le pongo también hilo de algodón porque me gusta que, más que nada al principio, que son plantas muy sensibles, que no tengan algún alambre o algo muy fuerte que las pueda perjudicar porque nos puede entrar cualquier hongo por ahí. Y acá vamos a ver cómo hago el tutorado. Lo que hago es, por un lado, le paso el... Bueno, se ve mejor ahí. Lo enrosco así de esta forma a los costados y después lo aprieto. En realidad no lo aprieto, le hago el nudo para que la planta me quede bien suelta. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este enroscado y se los pongo de vuelta para que lo vean. Después lo pueden volver a ver. Queda el video va a quedar grabado acá. Lo pongo así de los costados. Después lo atás por atrás y es súper interesante este método porque si está ramificado desde la base, después podés correr la planta hacia un lado o hacia el otro y nunca va a quedar bien apretada la planta. Eso es lo que te quiero mostrar, ¿ves? Que queda bien suelta. Esto nos asegura que no tengamos estrangulación y que la planta crezca hasta el estado de adulta. Acá ya están todos estos pimientos puestos. Importante, toda planta que en esta época del año empiece a producir cualquier tipo de frutas, como pueden ser justamente los pimientos, los tomates y todo este tipo de plantas, traten de darle la mayor cantidad de luz posible
porque es ese sol extra el que hace la diferencia para que tengamos un tomate extra, un pimiento extra o frutillas. Estas plantas, por eso es que las vamos a tener en esta época que el fotoperiodo aumentó mucho, porque la planta se va a dedicar a dar mucha hoja, mucha hoja, mucha hoja, el sol, energía, 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 y ahí la planta decide, ya tengo buenas raíces, tengo buena cantidad de hojas, entonces vayamos por el camino de las flores y de los frutos. Es por eso que en esta época es que tenemos todas estas plantas espectaculares. Importante con el tema de los pimientos, si llegas a encontrar alguna variedad buena, algo que te interese, es muy normal que estas plantas nos estén aguantando toda la temporada. Termina esta época de verano y es muy normal que soporte el otoño y el invierno. Recomendación para ya tenerlo en cuenta y para el hemisferio norte, no los poden. No le hagan una poda extra para cuando esté entrando al invierno, fines de otoño-invierno, porque la planta de pimiento acumula, y no tengo una acá, no, acumula toda la energía en el tallo. Si nosotros le podamos el tallo mucho, va a pasar todo un invierno con poca energía, porque le sacamos el tallo, y después le va a costar mucho más poder arrancar. Entonces, lo único que le poden van a ser las hojas que sean amarillas, o algún tallito que se puso amarillo o se secó, y eso vamos a andar más que bien, y la dejan a la planta así hasta la primavera. Y van a andar muy bien y las van a recuperar espectacular. Por lo menos 1 año, 2 años andan espectaculares. Pero lo más importante, quiero que se queden, no achuren, no lo poden por todos lados. Porque si dejan un tallito chiquito así, le sacaron toda la energía que la pobre planta acumuló durante toda la época de verano. Y al cortarle los tallos es como que le estamos sacando energía, energía, energía. Y nos quedan unos tallitos así que he visto. Y eso debilita mucho a la planta. Le cuesta mucho arrancar, empezar de vuelta en la primavera. Los pimientos los podés hacer tanto pimiento, ajíes, todo este tipo de plantas los podés hacer en contenedores, funcionan muy bien. En las botellas estas de agua, son de 6 litros, hemos tenido una producción justamente de estos que conseguimos en el mercado, pero es impresionante porque bueno, esto es un tema que lo quiero aclarar y también va para el tema del cajón. Cuando estuve... Podemos poner un ratito también el de cajón de vuelta, así de paso les hago el comentario. Cuando cultivás en envases que son muy pequeños, acá lo importante es la fertilización. Fue un comentario muy común en el tema de decir cuánta cantidad de plantas van a resistir, no van a resistir. Van a resistir y vamos a cosechar un montón. Todo esto siempre con el método de la fertilización, que preferentemente acá me gusta hacer, usar una parte, por ejemplo, de lombricompuesto o tierra negra o compost bien maduro, y 1 o 2 partes de agua y regar con eso todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al regar, al sacar toda la parte mineral, nutrientes de esos compuestos sólidos, se van a diluir en el agua y vamos a estar regando todas las semanas. Para las raíces, que siempre salen a explorar, no solamente para buscar el agua, sino que también para buscar los nutrientes, al estar regando con eso, vamos a darle toda la nutrición que le falta en el espacio tan pequeño que tienen. Entonces, es algo que por eso lo tengo bien ahí. De ese cajón no lo toca nadie porque estoy esperando, viste, para que crezcan bien altas y mostrar toda la evolución porque quiero que vean que funciona y que se puede hacer y se puede sacar un montón. Se me había cruzado antes de hacer el cajón de la semana pasada, que les recomiendo que lo vean al video. Abajo en la descripción le voy a dejar el enlace para el que no los vio. Lo hicimos en vivo y en directo a ese cajón que acabaron de ver recién. Se me ocurría, cuando tenés poco espacio, hacer un cajón para sopa, en donde se le pondría apio, puerro, perejil, cebolla, las bases de las cebollas. Otro como que estamos haciendo ahora de verano. Otro al lado puede ser de frutillas. Y vas teniendo todo ahí para sacar, que creo que con 4 o 5 cajones tendrás una huerta impresionante. Y después les traje un par más de cultivos. En este caso estoy hablando de los apios, es algo que me encanta el apio. Es muy normal que la siembra de apio, hay un videito chiquito que hice para el secreto de la siembra, porque es una semilla muy pequeñita y si la enterramos, ponele medio centímetro, no van a estar germinando bien. Así que también lo voy a dejar después al video abajo en la descripción, al que le gusta el apio. Son plantas que suelen salir muy juntas y siempre la recomendación antes del trasplante, cuando tenemos plantas muy juntas, denle un buen riego. Y más que nada que a esto lo estaba haciendo casi a media mañana y hacía mucho calor y no queremos la deshidratación de todas las raíces. En el caso particular del apio, lo mismo. Hacemos la perforación, le ponemos alguna materia bien nutritiva, como puede ser este compost, lo regamos
Pero en el caso del apio vamos a hacer un tratamiento muy parecido a los ajos, en donde vamos a tener que aporcarlo. Le vamos a tener que poner por arriba un extra de tierra para que la planta vaya creciendo bien, y el día de mañana se le hace uno extra para que se blanquee. Al rayo del sol también, que esto te voy a hacer un comentario particular ahora, que ves que lo dejé un poquito más enterrado, esto. El tema que tenemos, por ejemplo, con estos apios y en esta época de que se nos viene ahora mucho calor y todo eso, es que suelen irse muy rápido en flor. ¿Cómo soluciono este tema en esta época? Más allá si se pueden conseguir o no variedades, que existen variedades para todo el año, dependiendo qué variedad lo ponemos en una época o en la otra. Pero para hacerla más sencilla, en esta época lo que suelo hacer es ponerlo, por ejemplo, abajo del cedrón, que ahí lo tenía muy cerca el cedrón, y a su vez a eso los puse entre medio de la hilera de pimientos o de los ajíes, porque yo sé que esos van a crecer y le van a terminar dando sombra. Ustedes si quieren atrasar, y se suele ver mucho, por ejemplo, con las espinacas, que por ahí tal vez vos sembrás la espinaca, la trasplantaste o se le hiciste en siembra directa, y la espinaca enseguida entra en floración. Para hacer todo el atraso ese de la floración, y como te decía recién, si no conseguimos buenas variedades, porque es muy normal, aparte hoy en día cuando te venden un sobre, dice espinaca y es lo que tenemos, ¿cómo hacemos para atrasarlo a todo eso? Dándole sombra. Oscurezcan como sea con plantas, por ejemplo, si tienen acelgas que se les fueron en flor, abajo de las acelgas, abajo de árboles, en lugares de sombra. Los que tengan sombra en casa, todas estas espinacas andan espectaculares, las lechugas también, porque es una forma de retrasar toda la floración. Y esto, fisiológica y anatómicamente, ¿por qué sucede? Cuando, por ejemplo, una espinaca o una lechuga tiene que entrar en floración, necesita tener muchas hojas, mucha cantidad de hojas, y al tener un extra de sol, la planta dice, bueno, tengo energía extra, vayamos a la floración. Nosotros, al sacarle todo ese sol y darle la sombra, ¿qué le estamos diciendo a la planta? Date cuenta que ahora no tenés energía extra. Se está yendo todo para atrás. Entonces, ¿qué hace la planta? Busca agrandar las hojas, busca que sean no solamente agrandar en tamaño, sino en número, porque quiere juntar energía para después llegar a la floración. Nosotros de esta forma las engañamos y le estamos diciendo, no tenés el sol para juntar energía extra. Así que pruébenlo, funciona muy bien. En casa hice un video, creo que hace 2 años más o menos, en donde dejaba crecer las espinacas entre la baulesia, que es un yuyo que empezó a crecer por arriba, le daba mucha sombra y unas hojas de espinaca impresionante. Ese es el truquito. Con una sombra podemos regular el tamaño de las hojas y a su vez que no nos florezcan tan rápido. Más allá que le podemos cortar las flores, pero la forma bien natural y para que la planta se dé cuenta que le falta energía es la sombra. Funciona súper bien. Y bueno, después les traje acá, que ya aparte lo vieron en el otro video, lo traje muy resumido, el tema de los zapallos, que los vamos a enterrar así como está la semilla queda la parte más finita hacia abajo, para lograr tener un buen crecimiento de las plantas desde un inicio. Cuando te encuentres con estas situaciones, trata de sacarle toda esa cáscara, porque necesitamos que esto fotosintetice muy rápido. En los zapallos más que nada no queremos atrasar, y esta es una de las formas que si no se lo sacamos nos va a quedar muy amarillo, se deja de fotosintetizar, el brote que tiene que salir por el centro le va a costar mucho. Entonces esto háganlo en todo, zapallos, melones, pepinos, que este año lo vamos a ver un montón. Y al hacer una siembra de esta forma, con la parte más finita hacia abajo, vamos a lograr tener una planta que diría que es perfecta, raíz bien derecha, cotiledones bien derechos, y la planta no tiene que gastar energía en redireccionarse. Cuando nosotros hacemos mal la siembra, que la ponemos invertida, como está en este caso, o que quedó torcido, esto es toda energía extra. Y fíjense, la que está del lado derecho es la siembra ideal. Siempre sandías, zapallos, melones con la parte más finita hacia abajo. Lo podemos hacer en macetas y trasplantar. Es una buena opción para adelantarlo. Y cuando empezamos a ver que tenemos la primera hojita verdadera, es cuando ya podemos hacer el trasplante, pero que tenga una medida de esta forma. Acá es un tema muy importante, como es que veamos que toda esta raíz vaya bien bajo tierra, pero ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, que traje uno, porque esto, y miren lo que son de hojas, es una genialidad poner todas esas hojas ahí abajo, ayuda un montón, airea un montón, y cuando atacan estos hongos descomponedores es pura nutrición. Miren lo que son estas raíces.
¿Cómo andás, Iván? Ahí un saludo muy grande. Esto es el secreto también. Y miren lo que hago acá. Que ahora te lo voy a mostrar en la otra cámara. Los zapallos se comportan muy parecido a los tomates. Y eso es algo que lo vamos a tener en cuenta. Acá quedó un extra más enterrado. Y te voy a mostrar por qué es tan importante. Primero dejamos que lo riego. Ahí está. Ahí está regado. Fíjate. Lo traje por acá. Esto lo hice justamente bien a propósito. ¿Qué tengo acá? Servilletas de papel húmedo. ¿Por qué hice esto? Para demostrar que desde los cotiledones hacia abajo, toda esa parte, que no vamos a ir con los nombres botánicos porque no vamos a marear. Mirá, acá está el cotiledón seco. Vamos a poner derecho, Martín. Ahí está. Estos son nombres de otras plantas, pero lo uso para... Ahí. Son agitadores de café. Está el cotiledón seco. Pero miren lo que pasa. Y vamos a dar vuelta, 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 vuelta. Miren lo que tenemos acá. Tenemos raíces. Cuando hagan los trasplantes de los zapallos, si lo hacen, no es siembra directa. Y si lo hacen en siembra directa, apórquenlo. Mirá. Lo enterramos un poquito extra. Estas van a ser todas raíces extras que va a tener la planta de zapallo. Y esto va a ser una diferencia total para que esto genere esas raíces que van a hacer que se desarrolle mucho más rápido la planta. Es muy normal, y yo sé que no les gusta mucho, que lo estuve viendo recién ahora, esta planta está llena de pimpollos. Es muy pequeña la planta. Tengan en cuenta que todos las cucurbitáceas, los zapallos, melones, sandías, las lufas, los ven mucho. Y lo comento en la lufa porque es un problema muy recurrente en donde me comentaban como preocupación que las lufas no les daban la flor femenina. Toda la planta de zapallo o cucurbitáceas siempre va a dar por primera vez las flores masculinas. ¿Y esto por qué pasa? Hay un video espectacular que ahora Flor lo va a notar y lo vamos a poner abajo en la descripción. Es toda la biología floral que hice de estas plantas. Y como en un principio tenemos poca cantidad de hojas, ¿qué pasa a la planta? No puede, imagínense que si saldrían las flores femeninas, que son las que más energía van a gastar, porque el día de mañana es la sandía, es el zapallo, la planta con estas hojitas se termina agotando y no va a seguir nunca más adelante. Entonces, ¿qué hace la planta? Empieza a dar todas las flores masculinas primero. Esto no se preocupen y ténganle paciencia a estas plantas porque van a ver unas flores espectaculares. Si son calabazas o zapallos, las pueden comer a los pétalos espectaculares. Pero ¿qué hace la planta? Tiene pocas hojas, empezó con todas estas flores masculinas y esto pasa porque una flor masculina no tiene tanto gasto de energía como si lo tiene una flor femenina. Pero ¿qué pasa? Esto lo hace, y no es casualidad que lo haga, la planta da todas estas flores para empezar a atraer todos los polinizadores. Durante toda esta época va a empezar a dar cada vez más hojas, más flores masculinas. Para este momento está generando todo el ecosistema la planta de los polinizadores. Cuando el número de hojas empezó a aumentar y aumentar y aumentar, tenemos buen fotoperíodo porque nos aumentó, tenemos mucha luz, que viene acá la energía extra. ¿Energía extra qué significaba? Producción de las frutas. Empiezan a aparecer todas las flores femeninas. En las lufas se suele atrasar bastante, se ven en la punta de la planta, vamos a tener todas las flores femeninas ahí. Y en este momento la planta es súper inteligente, y no lo digo porque sea botánico, pero es la locura de una planta que tienen cerebro, o sea, no lo vamos a ver como el nuestro, pero lo tienen en alguna parte. ¿Qué hacen estas plantas? Ya dieron la flor femenina, pero como las flores masculinas estuvieron saliendo mucho antes, ya generaron todo el ecosistema de polinizadores. Entonces la planta dice, mucha energía, muchas hojas, largamos la flor femenina, las flores masculinas ya nos atrajeron a todos los polinizadores y ahí empieza la cruza, se polinizan las flores femeninas y esto es la maravilla de la botánica, asociado siempre con los insectos, los polinizadores, en donde la planta fue armando todo ese ecosistema, ese universo, porque es un universo para la planta, y cuando dio la flor femenina ya se aseguró todo, tener el polen y todos los polinizadores que la van a estar polinizando. Eso es una maravilla que lo vemos en las plantas estas, en las cucurbitáceas, que a veces uno cuando ve que son solo flores masculinas se deprime, se pone mal, pero no. Pónganse a pensar que la planta está preparando todo lo que se va a venir. Porque si diera las flores femeninas en un principio, solo flores femeninas, no solamente no tendríamos el polen, tendríamos mucho gasto de energía, pero los polinizadores nos faltarían un montón. Y este es el secreto de esta maravilla que son todas estas cucurbitáceas, que son una locura. Este año acá vamos a poner pepinos,
Zapallos que no pueden faltar. Pri pone los zancos. Y siempre, acá en primer plano, le demos un extra, acá que se ve bien, de tierra en esta parte cuando hacemos el trasplante, porque estas son todas raíces que no solamente van a anclar bien a la planta, sino que es mucha más energía, muchas más bocas que van a estar sacando energía para que todo esto crezca mucho más. De cualquier forma, estas plantas, cuando vemos más que nada los zapallos, las sandías, si no las hacemos ir hacia arriba, entre cada nudo más o menos sacan raíces que se anclan en la tierra. Y un consejito, un tip, si tenés una planta que da unas frutas espectaculares y las querés clonar, cortás el tallito donde tiene las raíces, le podás un par de hojas, las flores, lo trasplantás y son plantas nuevas. Eso todo con respecto a estas plantas que son un espectáculo. Vamos a hacer unos injertos dentro de poquito. Estoy esperando que germinen los zapallos que sembramos, que fue la semana pasada. Y vamos a hacer los injertos con sandías, melones y todo eso para aprovechar. Vieron que ustedes, los que alguna vez cultivaron sandía, que la sandía es una plantita muy finita y ahí que casi que ni se mueve. Al ponerle un pie como estos, que es pura raíz, es una bestia de raíz, hace que la sandía crezca, pero súper bien. Esto lo vamos a hacer dentro de poquito y vamos a ver si lo podemos hacer en directo. Y voy a ver, creo que me quedó un... Sí, mira, en estos 4 minutos antes de empezar a responder, para los que no vieron la clase, les traje, lo vamos a hacer súper rápido en cuanto a los maíces. Yo acá los maíces lo que hago siembra directa. Sí, son 2 minutitos y hacemos las respuestas. Hago la siembra directa. En realidad no hago más la siembra directa. Vamos a decir la verdad, Martín. No hago más la siembra directa porque vienen unas palomas monteras que parecen pollos y me dejaban sin maíces, sin toda la siembra que hacíamos directamente. Entonces, a partir de hace ya, creo que son 3 años, hacemos todo en macetitas. Detalles importantes de los maíces, que acá traje un par, que ahora lo vamos a ver. La hidratación, más o menos, esto lo hago porque, o sea, yo sé que me está viendo del campo directamente, que siembra maíces a campo. Nosotros acá, yo sembré en campo también, me subí a una sembradora de grano grueso y todo. Pero en el campo es totalmente distinto. Acá nosotros tenemos este extra que le podemos dar a las plantas. Y me refiero, por ejemplo, a que las podemos hidratar unas horas para acelerar todo el proceso del embrión, que se vaya reactivando, que liberen las enzimas para sacar todos los nutrientes y acelerar un extra más toda la germinación. Lo que hago es, lo ponemos directamente en macetitas, así como las ven. Sustrato, el que tengas en casa. El maíz se las aguanta súper bien. Y lo ideal, al igual que en el zapallo, vamos a buscar la parte más finita de la semilla y la vamos a dejar hacia abajo. Porque ahí es por donde vamos a tener la primera salida de la... ¿Cómo es? De la raíz. Así se encuentra enseguida con todo este sustrato. Y ahí están las manos mágicas, que son las de Pri, que siempre ayudando. Ahí está. Si estás en duda siempre en una semilla, acostalas. Pero lo ideal es que vayan bien, bien paraditas para que crezcan. Lo voy a adelantar un poquitito más. Un poco de riego. Y esto sí es importante, que todas estas plantas vayan directamente al sol, estos almácigos. No vamos a olvidarnos de regarlo. Y acá es cuando ya los tenemos listos para el trasplante. Este es el detalle que te quería comentar. Una vez que las tenemos de este tamaño, a trasplantar urgente. Porque como necesitamos que la raíz principal siga derecha, si lo dejamos mucho tiempo en maceta, se va a empezar a enroscar esa raíz y eso no lo vamos a querer, porque necesitamos tener plantas totalmente ancladas para que no la tire, por ejemplo, ningún viento al piso. ¿Y qué hacemos? Bueno, una perforación. Acá tengo a mi ayudante Pri, que ya la tiene re clara. Hacemos el trasplante. Si llegamos a ver que la raíz quedó muy enroscada, tratamos de desenroscar todo y que vaya bien derecha para tener un buen anclaje. Tengan en cuenta que el día de mañana las plantas de maíz nos van a sacar unas raíces adventicias aproximadamente en el segundo o tercer nudo, y eso también ayuda al anclaje. Es una locura esto, el maíz. Y acá están. Cuando crecen juntas las separamos y acá es lo que estoy haciendo, que tratar de que vayan lo más derecha posible. Y sí respetar en un principio ¿cómo se llama? La altura del cuello de la planta. No lo vamos a enterrar un poquito más como lo hicimos en el zapallo o, por ejemplo, en el caso de los tomates. Esta es la raíz principal, que es la que yo te digo que no tiene que enroscarse. No le saquen el granito de maíz porque eso todavía es reserva que tiene la planta. Ahí vamos a tener mucho almidón que lo va a usar hasta que esté bastante bien desarrollada. Un buen riego y así como está, a crecer, importante, al rayo del sol.
Le hago súper resumido esta parte para evitar que nos crezcan todos los choclos sin estos granitos. Acá lo más importante es tratar de que tengamos una buena polinización. Todos esos pelitos que vemos nosotros ahí son los estigmas a donde tiene que llegar el grano de polen. Son muy finitos y es por eso que en esta época, cuando se empiezan a formar, que están ahí súper finitos, necesitamos que estén bien regados para que se mantengan hidratados. Y mira lo que es. Viene el eje central y después se ramifica en todos los bordecitos, esos hilitos bien finitos hacia los costados, es a donde tiene que llegar el grano de polen. Si no lo regamos, esto se deshidrata, el grano de polen no puede llegar bien, no va a poder germinar y no vamos a tener granos de choclo. Entonces, cuando ni bien empecemos a ver que salen todos estos hilitos así, que son los estigmas, y mirá cómo llegan a cada uno de los granitos, buen riego para mantenerlos bien hidratados. Por lo menos hasta que se empiecen a formar. Y por la parte de arriba vamos a tener las flores femeninas, que cuando las veamos que se mueven así, y mirá la cantidad de polen que tiene, esto más o menos te recomiendo 10 de la mañana para sacarlo, vamos a tratar de sacar todo ese grano de polen para llevarlo a los estigmas. Esto más que nada para cuando tenés pocas plantas de maíces, te vas con un envase 10 de la mañana, cuando empiezan a moverse bien así como están ahí en el video, las sacudís así y lo dejás en un envase, juntás la mayor cantidad posible, porque esto es lo que vamos a usar después para hacer una buena polinización en sí. Y de esta forma no se nos va a perder ningún granito del choclo. Vamos a tener esos choclos bien formados y a su vez bien... Mirá, esto vamos a hacer. No quiere decir, y a su vez van a quedar bien dulces, porque estos son súper dulces. Importante, hacer esto con la punta de todas estas barbas del choclo y lo pasás sin apretar, porque si apretamos esto podemos llegar a quebrarlas. Y como el grano de polen, una vez que llegó arriba del estigma, germina y tiene que viajar por toda esa barba del choclo, si lo quebramos no va a poder andar bien y no se van a formar los granitos de choclo. Así como está súper polinizado. Esto va a evitar que tengamos los choclos de esta forma para que lleguemos a tener el día de mañana todo bien formado y bien uniforme para que los podamos cosechar para que los podamos cosechar y tener un montón de granitos de choclo. Y este es el vivo de hoy. Espero que les haya gustado. La idea acá es dar un par así de consejos súper prácticos. Esto, pónganlo en práctica. El almácigo, pasen por un tamiz. La tierra, bien finita, esa la dejan para los 2 centímetros de arriba. Abajo le ponen la tierra como está. Eso va a ser súper de diferencia porque cuando crezca esa raicita, pruébenlo a hacer. Y no van a tener problema que si nace, no nace, que si tenía un terrón de tierra arriba, que si la tierra era muy pesada. Eso es un detalle súper práctico. Lo haces directamente con un colador y con esta madera importada de la luna. Súper práctico. Un tema, cuando van a hacer y pasan por alguna zaranda o el colador, la parte que queda bien finita, esto les recomiendo que después lo pongan en una bolsa porque se deshidrata muy rápido y después le cuesta hidratarse. Así como está ideal, porque vieron que lo regué y entró enseguida el agua. Lo que pueden hacer es, como te decía, esta bandeja adentro de una bolsa. Antes lo rocian con un poquito de agua y bien cerrado. Así van a mantener humedad, van a mantener bien todos los microorganismos que están creciendo y van a lograr unos almácigos impresionantes. Y ahora viene la parte en donde empieza el bombardeo. ¿Cómo andás ahí, Iván? Justo vi que apareciste ahí y estaba terminando. Un gusto. Claro, ya están a punto de dormir por allá. Bueno. Ya me da miedo abrir la pantalla con las preguntas. Voy a tomar agua. Acá está el maíz. Esto como está así directamente, pónganlo directamente en la huerta, así como está, para no tener el enroscado más que nada abajo de las raíces. Vamos a abrir. ¿Dónde está el programa? A ver acá. Ah, pero no hay ninguna pregunta. A mí me encanta porque empieza todo y Flor... a ver, acá. Vamos a empezar. ¿Saben qué vamos a hacer? No te puedo creer que acá... A ver... Pájaros. Tengo unos sonidos de pájaros acá. Vamos a poner... A ver, voy a ver cómo se escuchan los pájaros acá. Bueno, yo voy a subir un poco el volumen, pero no creo que se me acople todo. Voy a poner... Flor, avísame si se escuchan bien los pájaros ahí. Así le damos un toque como si estuviéramos afuera. Bueno, acá.
Y voy a correr para acá. Y empezamos. Un montón de preguntas espectaculares. Y abriendo las preguntas. Silvia Sabinel. Perdón, Silvia. Hola, Silvia. Soy nueva en el canal. Bueno, bienvenida al canal. Volví a entusiasmarme con la siembra en cajones y maceta. Pregunta, ¿se puede usar como abono estiércol animal? Principalmente... ¿Se escucha bien? Ahí está. Principalmente los de vaca, los de caballo son los ideales para el tema compostar. Lo principal, lo que te diría, no aplicarlo directamente, sino compostarlo para bajar más que nada carga bacteriana. Así que bueno, Silvia, espero que hayas visto el vivo del sábado pasado que hicimos el cajón el mega cajón, que me supongo que por ahí debes haber venido. Así que es un gusto verte, Silvia. Te mando un saludo grande y bueno, que anden espectaculares esos cajones. Acá, Miriam Kidenao. Hola, amigo. Un abrazo a Flor y a Pri. Porfa, mis almácigos se pusieron rojas sus hojas. Tomate, saludo desde Chile, de ser. No te preocupes, dale mucho sol. Almácigo de tomate para esta época, mucho sol, Chile o Colombia. No sé qué me pusieron ahí. Mucho sol para que arranquen. No te preocupes si cambiaron la coloración. Es muy probable... Mira, acá no los tengo, pero no sé si se llegará a ver. Estos se ponen violetas, acá. Tienen mucho que ver con la variedad del tomate. Si son, por ejemplo, de los índigos, se pueden poner hasta casi negros. Así que con solo darle sol vas a andar más que bien. Y sí, sol. Denle sol a los tomates, por favor, para que tengan una buena cosecha. Hola, Angélica, ¿cómo andás ahí? Un saludo grande a Nueva York. Mirá vos, te tengo en vivo y en directo hoy. Te he contestado varias veces un par de preguntas y hoy en vivo. Roberto Alejandro, quiero saber por qué mis lechugas quedan muy pequeñas y tengo que cosechar las pequeñas solamente porque se terminan cayendo. Roberto, bueno, un tema interesante el de las lechugas. Son plantas que van a necesitar mucho nitrógeno en el suelo para desarrollar buena cantidad de hojas, mucho sol, pero principalmente el suelo tiene que estar suelto y buena cantidad de materia orgánica. Te recomendaría, en ese caso, si voy a te voy a dar las dos opciones, la parte orgánica y la parte inorgánica. Para aumentar buen número de hojas, hablando inorgánicamente, el NPK, que es el nitrógeno, fósforo, potasio, más o menos del triple 15, que se llama, que es el fertilizante más común, aplicarle más o menos por litro de agua media cucharadita de café. O sea, siempre voy a las recomendaciones de fertilizantes, siempre la mitad o menos de la dosis que te recomiendan, siempre. Eso te va a aportar buena cantidad de nitrógeno y van a tener un buen desarrollo. Por otro lado, y es como hago acá en casa, creo que fue en el video del pasto, no, el video del recorrido de la huerta. Buscate el último video que hice, recorrido de la huerta, ahí hablé de las lechugas. Probá el método ese que enseñé a hacer ahí, que es el doble trasplante. Y en casa, por ejemplo, voy con compost y con restos de materia seca, de hojas secas. Eso me trae unos resultados espectaculares. Mírate, te recomiendo, en este orden, el recorrido que hice en la huerta y después mírate el de fertilizante en un día de pasto. Ahí vas a ver el antes y el después de la fertilización orgánica, el tamaño de las plantas. Pero no te preocupes, Roberto, que se puede. O sea, hay que darle buena nutrición y... es el secreto de la lechuga. Y sol. Y regarlo cuando esté seco. La lechuga se lo va a aguantar bien. Acá. Bueno, Martín y Martín. Ahí, Martín Dinici. Ya te le había respondido. El tema de los repollitos de Bruselas va a salir muy pronto. Estoy esperando la formación de las semillas. Pero sí, tenemos repollitos de Bruselas. Y lo hice con unas variedades que saqué desde el repollito común. Los hice florecer. Va a ser el video del recultivo ese para después hacer una huerta. Me encanta que te gusten los repollitos de Bruselas. Me encantan también. Acá Miriam. Kidenao. Martín en Valparaíso. Bueno, un saludo muy grande, Miriam. No hay patio. Se tiene que cultivar en la calle de los cerros. Danos una idea, por favor. Bueno, déjame pensar para el tema de los... Pero sí, ¿sabes qué, Miriam? Contestame, hacemos esa pregunta en los mensajes cuando termine el vivo para que me quede ahí. De cualquier forma, ya Flor me escucha y lo va a notar.
al tema de cultivar en los cerros. Porque se puede súper fácil. O sea, más que nada lo tomaría como si tenemos una pendiente muy pronunciada, ver cómo contener. Y lo que haría sería, primero, capas de mucha hoja, porque vamos a tener una profundidad distinta. O sea, un triángulo vamos a tener si tenemos una pendiente de este tipo. Para acumular materia orgánica que se vaya descomponiendo, arriba le pondría, por ejemplo, alguna tierra, algún compost. Más que nada para ir en contra de la pendiente, porque tendríamos toda la caída de un agua, de una lluvia, por ejemplo. Esa agua va a ir enseguida a todos los restos orgánicos que tengamos abajo de hojas, va a ayudar a la descomposición, va a pasar a ser nutrientes, las plantas van a enraizar y van a tener todo un alimento espectacular para tomates, pimientos, para todo eso ahora en la época de verano, estaría espectacular. Un desafío espectacular y mira, tal vez ponga alguna madera en pendiente y hagamos algo de eso, porque ya me enloqueció, me gustó la idea. Vamos por arriba. Sergio Master. ¿Cómo anda, Sergio? Tengo plantines de tomate en vasos. Están en la terraza a pleno sol. Mitad compost y tierra. Igual le salen, supongo que hongos en la punta. ¿Puedo rociar agua con leche? No le pongan leche a nada. Porque eso es un caldo de cultivo que se te va, no vas a solucionar nada con eso. Lo que te recomendaría ahí es que le bajes el riego y aumentar un poquito el espacio donde tengan las raíces. Porque acá, ¿qué pasa? Está creciendo muy rápido y la planta está muy estresada. Si están en envases muy pequeñitos, debería de aumentar un extra más. Y dos cosas estoy pensando, porque en vasos es muy pequeño el tamaño. Fíjate que esos vasos no levanten temperatura al mediodía. Porque si estamos hablando de estos que son muy pequeñitos, esto se le da mucha radiación y si está puesto sobre, por ejemplo, lajas o algo que también ayuda a que refleje el sol, la planta se estresa principalmente por la raíz. Nosotros pensamos que solamente con regar y nutrirla y darle sol está todo bien. Pero la raíz está totalmente viva y no la tenemos que elevar de temperatura porque una raíz estresada no absorbe agua ni nutrientes. Así que hay que mantenerla fresca. Eso, ver cómo darle sombra, si no funcionan muy bien también, trapos húmedos, envolverlo y cuando regás mojarlos, baja mucho la temperatura y iría por ese lado. Darle más espacio y bajar la temperatura y vas a ver que la planta se recupera. Cortale toda la parte de la hoja, si llegó a tener hongos, cortásela a esas partes y dejala así como está. Podés hacerle, si querés aplicarle algo, porque ves que invade mucho, un alcohol al 70. Fíjate que preparé el alcohol de canela. Busca alcohol de canela, miradas biológicas, que está preparado al 80, 60, ahí expliqué bien. Y como van a ser hojas muy tiernitas, usate un 70% más o menos. Va a andar súper bien. Pero si no, iría con el trasplante, recorte de hojas y va a andar súper fácil. Se va a desarrollar bien. José Navarro. Bueno, sustratos súper económicos. Acá en casa, esto que ves acá es producto de descomposición de hojas. ¿Viste esas? Y buscate, José, te recomiendo que veas un video que hice de recuperación de suelos duros. ¿Viste el de la maceta cuando se pone piedra, que lo golpeás y es una piedra? Esos suelos los podés recuperar con cascarillas de avena, cascarillas de arroz, con hojas secas. Acá en casa vas a ver que el común denominador de todo lo que hago, porque como tengo mucho resto de hoja, es compost de hoja, o sea, la tierra de hojas. Trituro hojas. Un año hemos hecho para las frutillas, procesé todas las hojas y lo mezclé con la tierra, se recupera súper fácil. Si te gusta todo el tema también de los sustratos económicos, hay también un video para hacer un acelerador para compostar más rápido, una compostera para que se desarrolle más rápido. Hice todo el cultivo de hongos con maple, o sea, con cartón, cultivas todo ahí, súper económico y no estás gastando absolutamente en nada. Solamente recorres un poquito, juntás el hongo ese y vas a ver cómo aceleras todo este proceso. Pero acá principalmente voy a toda la parte de hojas y funciona muy bien. Acá me pregunta Frank, ¿puedo poner frutillas con albahaca? Totalmente, ponelas, no va a haber ningún problema. Fíjate que ubicalas como hice en el cajón de la semana pasada, la albahaca un poquito más si el sol viene de frente, la albahaca un poquito más para atrás y las frutillas que queden ahí expuestas a que tengan el sol. No va a pasar nada. Terminar la nota. Espectacular acá. Valeria Viera me pregunta. Quería preguntar por qué puede ser que la remolacha no forma la raíz engrosada, solo se forman las hojas. Esto es algo muy común
No solamente se ve en remolacha, se ve cuando se compran los brócolis o los coliflores que no se forman arriba. El coliflor, nada que ver con la remolacha, pero voy al hecho que eso tiene que ver con la calidad de las semillas. Cuando tenemos semillas que vemos, por ejemplo, en este caso particular, y no se forma o la raíz de en este caso, la remolacha, eso es porque son semillas de mala calidad. Y más que nada, si todas vienen iguales. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar, y en este caso yo lo solucioné, Valeria, acá, cultivando las remolachas del supermercado, las grandotas. Hay un par de videos también para que lo busques si querés. Cómo sacarle semillas. Hice las propias semillas de la remolacha que compro y salen un montón. O sea, no va a ser parejo porque es una reproducción sexual, obviamente. Pero se forman las remolachas, súper bien. De cualquier forma, las hojas de la remolacha son un espectáculo. Acá muchas las cultivo para hoja nomás. Pero fíjate de cambiar la semilla. Acá, Isaura Maldonado, me encantó. Se le sacan todos los chupones a los tomates. Mi forma de cultivarlo, y vuelvo a reiterar, hay un par de videos de los cherries. Yo acá cultivo un cherry que es súper dulce. Ahora este año vamos a empezar con este otro, que lo conseguí. Es bastante dulce, pero me gustó. Esto es una locura. Así que vamos a estar sacando semillas ya mañana y sembrando. Particularmente yo no soy de sacarle los brotes a los tomates. Más que nada busco de tutorar con este método que les mostraba enroscando y abrir la planta, dejar todo el centro vacío, más que nada para que entren los polinizadores. El tema de los chupones es, más que nada, lo veo yo desde mi punto de vista, por si una rama nos está interfiriendo o queremos sacar un gajo. Pero yo particularmente no los estoy podando los tomates. Pueden ver, recorran los videos que tengo de hace años atrás, del año pasado creo que hay uno. Plantas de tomate de 3 metros cargadas de tomate sin podarlas y andan súper bien. Yoraima Castillo, gracias por los consejos de ahora mismo. Cultivo pimentón desde Venezuela. ¡Ay, espectacular! Me encantó todo Venezuela. Compran una planta, o sea, lo que digo, acá estos racimos de tomate tienen un montón de semillas, pero compran uno solo y acá sacan semillas para un montón. Es impresionante la cantidad de semillas que sacan de todo esto. Cuando se dificulta mucho el conseguir las semillas, la verdulería, el mercado es la mejor opción que tenemos. Me encantó Yoraima y te mando un saludo súper grande a todo Venezuela. A ver, no quiero pasarme acá. Sin orgullos y sin prejuicios. ¿Se puede sembrar semillas de frutilla a esta época en semilleros o es en otoño? No, ya sembrá. Espectacular la pregunta. Siembren frutilla. Busquen el método Miradas Biológicas. Uno de los últimos que hice. El método que mejor funciona es acá el de Miradas Biológicas, que separamos bien todas las semillas. Está todo el paso a paso de las distintas formas, sembrando la rodajita, procesando. Hay un montón de métodos. El que usamos acá con la licuadora es el que mejor resultado nos dio. Y sí, sembrá, no hay problema. Nunca es tarde. Y más que nada que la planta de frutilla nos aguanta varios años. Así que sí, dale para adelante nomás. A ver acá. Abel, hola Martín. Mis plantas de ají y pimiento tienen las hojas arrugadas para arriba. Las de, me dijiste, ají y pimientos, tal cual. También el cilantro que tengo tiene las hojas con puntos amarillos. Mira, acá más que nada suele haber a veces ataques de virus en los pimientos, más que nada, que hace que se enrosque la hoja. Yo lo que te recomendaría en ese caso, trata de cortarle no solamente la hoja, sino un pedacito del tallo. Le esterilizás con un alcohol al 80 nomás, como para que cicatrice y que tenga buena cantidad de luz. El tema es si estamos justamente en presencia de virus, el virus, si empezó a atacar la planta y no logramos sacarlo en el sentido de hacer una poda, por ejemplo, cuando ni bien vimos el ataque, va a terminar invadiendo toda la planta, pero por ahí tal vez se termina salvando. Hacer una buena poda a la parte esa que está mal y esperemos que se termine salvando. Y en cuanto al cilantro, acá tengo en casa algunos que están entrando ya en floración ya, es una locura. Esto fue me quedé pensando en la locura del invierno pasado, llegamos a tener días de 30 grados. Los puntos amarillos, fíjate que si se los podés sacar con la mano, puede llegar a ser un tipo de roya. En ese caso lo mismo, vas a tener que hacer una poda ahí, pero y más que nada estoy viendo que si en dos casos tenés más o menos algo parecido, fíjate, bueno, la roya y el virus no son nada que ver, pero me refiero a que estás teniendo plagas de este tipo. Buena cantidad de luz, buena nutrición, pero más que nada aireación, que tengas algo bastante bien aireado.
De cualquier forma, para el tema ají y pimiento, si tenés, volvé a hacer una siembra para hacerte un backup ahí de volver a reemplazar las plantas, que ya saber que no podés bajar esto, más que nada. Estás súper a tiempo y estas plantas van a estar hasta el invierno produciendo. Así que yo haría la poda y una siembra de vuelta. Papá. Acá. Princesita de Cristo. ¿Cuándo se cambia la planta de tomate de almácigo para maceta más grande? Cuando ya le veas, mirá, un tamaño, que estamos hablando unos... Esta tiene ya un poquito más, unos 15 centímetros. Ya con 10 centímetros, cuando le das un par de este tipo de hojas que ya se abrieron bien, diría, contale 2 hojas bien desarrolladas como esta, la puedes pasar a una maceta más grande, enterrarlo siempre un poquito más y va a andar súper bien. Mucho sol, mucha nutrición y un buen riego. Regalo cuando toques arriba y esté seco para el tomate. Mi huerta y yo. Me encanta esta pregunta. ¿Se puede regar con agua de río? Mira, si estamos hablando que no tenemos exceso de sal, pero no creería que tengas exceso de sal, sería un agua ideal. Hasta yo me iría a buscar el agua esa. Si no tenés que tener problemas. Tendría que andar espectacular esa agua. Hablando siempre, sacando todo lo negativo, no contaminaciones y todas esas cosas que no creo, no voy por este lado negativo, más por lo positivo. Sí, totalmente, yo regaría con agua de río. Qué lindo. Acá Silvia Beatriz, los ajos viejos brotaron re bien, espectacular. Este año vamos a estar con todo con los ajos. Y voy a cosechar esas cabezas de ajo a partir de las bases y voy a hacer el video para que vean. Pero más que nada, no solamente para demostrar que funciona, pero más que nada, ¿saben para qué? ¿Para qué poner un ajo entero si con la base lo podemos sacar exactamente igual y la parte de arriba la comemos? Es una genialidad, una genialidad. ¿Se pueden cultivar, Susana? Sí, totalmente se pueden cultivar, Susana. Buscate ajo, miradas biológicas, Susana, Coenda. Y vas a ver que la miniatura es una mano donde está la cabeza de ajo y todos ajos cortaditos al costado. Ahí te explico cómo hacer para cultivarlo en envases o directamente en la tierra a partir de la base del ajo. Búscalo porque funciona súper bien. Y es el último ajo que estuve mostrando en el video que mostré recién. Está ahí en el ajo. A ver, espera. Ya que estamos, Susana, te lo voy a mostrar, mira. Así hacemos un poquito más de videos. No, microscopio, hoy no tuvimos microscopio. Ajo, ajo, ajo. Acá. Acá. Mira. Este que está acá atrás está cultivado en botellas de 6 litros. Viene espectacular. Está más grande las hojas que todos los ajos que tengo en la tierra directamente. Ese en maceta está mucho mejor. Y sí, eso pasa porque durante toda la época, o sea, son ajos que como se le pone más tierra, lo podés mover más. En el invierno, como todavía teníamos sombra en la huerta, este lo ponía más al sol, pero andan espectaculares. Aparte, a su vez, como está toda perforada por los costados, se mantiene buena aireación a nivel de la raíz, cosa que no pasa en el suelo directamente, pero se puede totalmente. Sí, acá me preguntan si se puede, hablando de ajo, si se puede sembrar desde semilla al ajo. Sí se puede sembrar, va a tardar mucho más tiempo porque tiene que cumplir el doble ciclo de empezar a desarrollar toda esa plantita, se empiezan a crecer de a poquito los bulbos, pero se puede totalmente. Es la forma en la que se generan nuevas variedades de ajos por medio de la reproducción sexual, por polen y ¿cómo se llama? Y los óvulos. María P. Saludos a todos desde la Florida. Bueno, un saludo muy grande por allá. ¿Se podría cubrir la base del ajo con hojarasca, corteza de pino o con paja en vez de composta? Sí, lo podrías hacer. No iría mucho, por ejemplo, con la corteza de pino no va a dar mucho problema. El tema, lo que tendrás que hacer es regular el riego. Porque no vamos a querer que toda esa parte tenga exceso de riego. Y más que nada, cuando estemos ya en la última etapa del ajo, en donde le vamos a cortar la flor. Y es una etapa en donde necesitamos que mantenga un extra de sequía toda esa parte. Tampoco es la sequía extrema. Pero si le damos mucha agua, pónganse a pensar que ahí abajo se van a estar formando todos los dientes de ajo. Entonces, para el final del cultivo, le vamos a disminuir ese riego para mantenerlo un extra menos húmedo. Pero sí, cualquier cosa que lo ayude y buena fertilización. Cosa que acá la corteza de pino, por ejemplo, no le va a dar fertilización. La hojarasca, hasta que se descomponga, tampoco le va a dar fertilización. Pero el compost no solamente lo va a ayudar, sino que le da fertilización inmediata.
A ver acá. Acá, PR. Yo este año empecé con huerta. Primera vez que haré tomates y pimientos. Así que espero me vaya bien. Desde Chile. Espectacularmente bien te va a ir. Consejos súper prácticos, rápidos. Es la siembra como te mostré recién. El almácigo hacerlo de esa forma. Que reciban luz desde cuando las plantas empiezan a nacer. Que ya tengan el sol, buen sol. Y regalo cuando estés tocando el suelo y esté seco. Esos consejos y después, bueno, tutorarlo. Eso más que nada, ojo, como también mostré hoy, el tutorado ese alrededor para poder dirigir las ramas para todos lados. Funciona súper práctico. Y después lo único que vas a tener que hacer es cosechar y comer. Así que te deseo mucha suerte para todo este cultivo de tomates y pimientos que te va a ir súper, súper bien. Súper bien. Una vez que empezás con todo esto de acá, no abandonás la huerta, te digo. Yo estoy desde los 4 años con la huerta. Gracias a mis abuelos. Viviana Picela. Martín, vas a tener que patentar esas herramientas, son fabulosas. Mirá, esto, que como verás ya tiene uso, pero años, es súper práctico y siempre tengan en cuenta la medida de donde lo van a estar usando para poder apretarlo. Esto te sirve para una bandeja. El colador, acá traje el colador porque es con el que Pri, ella cuando estamos en el invernáculo, le encanta hacerme esta tierra, pasarla por el colador, pero si no... comprás una malla mosquitera, que fui el otro día a comprar, vienen unas de PVC espectacular, tengo que armar la zaranda para Pri. 1 metro, vienen creo que de 1,20, sacás unas zarandas espectaculares. Y ese detalle, colador, la super herramienta, ya me iba a tomar el agua de la biopecera. Son cosas que tenemos en casa y hacen la diferencia. Una maderita, un pedazo de cajón de madera, hasta si no tenés clavo, la pegás con cola vinílica apretado y funciona espectacular. Una locura, una locura. Son, como digo, son esos detalles que funcionan espectacular. Acá Sergio Master. Los chiles me cuestan un montón germinar. Truco. La siembra como la hice recién y que ya reciban el sol, que estén calentitas las semillas. Nada que ver la germinación de un tomate que nace aproximadamente a la semana y media. El ají te puede tardar casi unas 2 semanas y un poquito más. Le cuesta, así que importante. Para todo importante, pero específicamente para esto. Cuando hacemos almácigos que están descubiertos, como son este caso, y no son estos otros que usamos para sembrar arándanos, frutillas, frambuesas congeladas, todo este tipo de siembra que lo encontrás acá en Miradas Biológicas para hacerlo, todo es de semilla. Al estar abierto, esto evapora mucho más rápido. 2 cosas que podés hacer acá. O bolsa de nylon para mantener un extra de humedad y reviso cada 2 días o todos los días si tengo la posibilidad. Porque cuando vean que germinaron, las voy a sacar a la bolsa y voy a mantener un buen riego. Y la segunda opción es todos los días regarlo. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque yo puedo, por ejemplo, si acá sembré estos ajíes, los hice espectaculares, me va 1 semana y media, no aparecieron todavía, pero el embrión ya empezó a desarrollarse. Empieza a salir la radícula, que es la raicita muy pequeñita. Viene ya la segunda semana y ya tenemos la raíz bien crecida. Apenas empiezan a asomar los cotiledones. Y yo, por ejemplo, me fui a trabajar, tuve un día del demonio, vine totalmente negativo. Un solo día, cuando justo tenía esa pequeña raíz creciendo, con esos apenas cotiledones saliendo, me olvidé de regarlo. Los cotiledones más allá vayan y pasen, pero esas raícitas muy pequeñitas que teníamos ahí, nos olvidamos de regarla un solo día y se deshidratan. Y hacer revivir esas raícitas tan pequeñitas es casi prácticamente imposible. Entonces, consejos. Y el más práctico de todo, bolsa de nylon hasta que veamos 2 o 3 cotiledones, no tienen las dicotiledonias. No estamos hablando de pinos. Pero cuando le empecemos a ver los cotiledones o las hojitas, dependiendo qué planta, empezamos a abrir esa bolsita. Si sabemos que no lo vamos a poder revisar por 2 días, le dejamos la bolsa puesta, pero apenas abierta, para que haya una circulación y nos vaya bajando la humedad. Pero tengan en cuenta eso. Un día que nosotros nos olvidamos por problemas personales, es la eternidad para esa planta que no va a salir adelante. Ese es el secreto y es una de las fallas más importantes a tener en cuenta en todos los almácigos. Bolsa de nylon te independiza un tiempo más, pero hay que tener en cuenta el tema este de cuando empiezan a nacer, abrirlo para buena aireación. Más que nada estas plantas que vamos a tener ahora en primavera, verano,
que son plantas que desde que nacieron, sol, 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 tiene que ir mucho sol, mucho energía, porque la planta está sintiendo que tiene esa energía extra, entonces le da con todo, no solamente a dar raíces, a dar hojas, porque el objetivo final de toda planta de esta temporada primavera-verano es dar la fruta final que nos vamos a comer nosotros. Así que eso ténganlo en cuenta de esa forma. Acá, sí, Cristina Bozano, tengo papas en el compost, no te preocupes que van a aguantar espectacular. Es más, te recomiendo dejarlas que crezcan, que tengan tallos bien altos. No digo más que eso. Acordate, Cristina, vas a ver una locura. N Quintana, hola. Para tomates de 20 centímetros de altura, ¿podemos trasplantar en compost inmaduro de hojas? ¿Con qué podemos asociar las frutillas para alejar hormigas? Qué alegría que haya vivo todos los sábados. Bueno, te respondo la última parte. Que haya vivo todos los sábados, esperemos. No, porque a veces, por ejemplo, Pri, que compite en ballet, a veces se me complica algún sábado, así que estoy... Hoy, como les ponía cuando estaba ya poniendo la cuenta regresiva aquí a 4 minutos, 3 minutos, estaba perforando las bandejas. Habíamos llegado recién. No, en cuanto a todo lo otro, sí, la idea es seguir todos los sábados. En cuanto, vamos por parte. Los tomates de 20 centímetros, mira, es una locura lo que me estás preguntando. Ya me encanta porque hablamos el mismo idioma. El compost inmaduro. Te recomendaría que ese compost inmaduro lo dejes en la parte de arriba y dejes toda la parte de lo más maduro posible que tengas, valga, como está dicho, abajo, para que se vaya descomponiendo. Salvo que hagas el método de la triple capa, como hicimos con las frutillas, que por ejemplo, si lo vas a hacer en contenedores, perforás, si tenés buena perforación abajo para la aireación y que se descomponga todo lo que vas a poner acá abajo, sí, lo podés hacer. Ponerle compost inmaduros abajo, hojas secas abajo. Esta aireación va a permitir estas perforaciones, mejor dicho, va a permitir buena aireación y se va a descomponer a la larga. Le haces una capa de un buen compost, pones el tomate y arriba le volvés a dejar un compost inmaduro. Al regar, todo eso fluye hacia abajo y todas las hojas que teníamos abajo se descomponen mucho más rápido. Es una forma, en este caso estas frutillas, fertilización hasta, no digo otoño, pero hasta allá por mi cumpleaños, por el 20 de diciembre, van a estar espectacularmente bien. Estas que le estoy mostrando acá son todos videos porque estamos haciendo con Pri toda una tanda de frutillas en botellas que van a andar súper bien. Y la otra pregunta era... las frutillas para alejar las hormigas. Poner ahí a un marcianito que cuando aparezcan las hormigas les diga no. Mira, acá antes de ayer tuve ataque de hormigas en una planta de los arándanos. Así como se los digo, no presté atención que estaban empezando a aparecer. Y buscate con respecto a las frutillas, poné frutillas hormigas. Hice un videito, creo que son 2 minutos por ahí. Lo que hago es, tengo romero en polvo y jengibre en polvo. Pongo una cucharadita de cada una y con eso lo tiro alrededor de la tierra cuando veo que empiezan a aparecer y el olor que hace las ahuyenta. No existe la planta mágica para ahuyentar las hormigas con una planta que pongamos. No existe la fórmula mágica. Escuchá, ya se me traba la lengua. Tomo un poco de agua. Todo el cultivo orgánico cuesta. ¿Y a qué me refiero con que cuesta? Todo biopreparado se descompone mucho más rápido que algo químico. Que algo que sea sistémico, que recorra la planta. Que algún pellet que pongamos para que se lo lleven al nido. O sea, lo orgánico cuesta. ¿A qué me refiero? Yo puedo haber aplicado, como el otro día, para los arándanos, que le puse toda esta mezcla de jengibre con romero molido. Todo muy lindo, las hormigas no entraban. Pero ¿qué pasó? Esa noche llovió. Y al día siguiente, si me llegaba a olvidar, las tenía de nuevo las hormigas ahí. Así que es todo un tema de estar constante. Todo lo bueno cuesta. Lo orgánico, para nosotros que cultivamos todo orgánico, cuesta. Pero la satisfacción después de comer nuestras cosas totalmente orgánicas, que sabemos que no tienen pesticida, que sabemos que no tienen nada raro adentro, es totalmente y hace la diferencia. Aparte, lo que tiene de bueno lo orgánico también, me estoy poniendo a pensar, es que te hace eso de ir con esa mirada biológica. A ver, yo me levanto cada mañana acá, antes de llevar a los chicos a la escuela, que salimos a las 7 de la mañana de acá. Yo estoy ya 6 de la mañana afuera en la huerta, en hojotas, porque ya estamos en esta época para estar en hojotas. Estoy recorriendo toda la huerta. Hace eso también que esté bueno que estemos ahí encima. Antonia Hurtado Mondalgo. Una pregunta que es una locura.
¿Cómo se puede sembrar la planta de higos? Acá me supongo que debemos ir por el tema de gajos. Pero ¿por qué digo una locura? Porque también se pueden sembrar semillas de higos, que eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero si vas a hacer gajos, estás justo en la época ahora, cortar las ramas. Tengo que hacer un video de esto, la verdad que sí, tengo que hacer un video. Tengo acá los higos blancos. Mira, gracias a vos, Antonia, vamos a hacer unos videos de acodos aéreos y esquejes. Así, explicándote rápido, tenés la rama, lo cortás en diagonal. En esta etapa, más o menos de esta época del año, todavía que estamos en primavera, recién ahora están con algunas hojas, le cortás las más grandes para que queden solamente en la punta y enterrás ese corte en diagonal, más o menos unos 15 centímetros, en alguna botella que la podés tapar por arriba y es por lo general crecen, enraizan súper rápido los higos, porque saben tener las raíces por debajo de la corteza. Podés mirar si querés alguna de las ramas y cuando le veas muchos puntitos así como oscuros, esas son las raíces que están ocultas atrás de las cortezas. Acá, Feni Yelitza Sánchez Labrador. Bueno, un gusto. Un fuerte abrazo desde Venezuela. Amo tu canal. Quería preguntarte cuántos días tarda para salir los tomates después de florecer. Bueno, primero principal, un saludo muy grande a vos también y a todo Venezuela. Y esto, la pregunta que me haces es espectacular desde que tenemos. Fíjate si querés, hay un par de videitos ahí donde mostré cómo polinizarlo súper rápido. Hasta con un tenedor lo podés polinizar. El tema hay que hacer una vibración súper rápido para que se polinicen bien. Pero calculale, esto depende mucho del tipo de tomate. Un tomate cherry, calculale, me estás haciendo pensar, calcular entre 10-15 días, que no sean muy grandes. En cambio un tomate más grande es un poquito más de tiempo. Pero sí, con los cherries son bastante rápidos, porque son más pequeñitos, una planta mucho más grande, tiene más energía, desarrollan mucho más rápido. Así que bueno, te mando un saludo súper grande a todo Venezuela especialmente. María, todos los pimientos que tuve estaban hermosos donde le daba el sol de la mañana, pero del otro lado donde les daba el sol después de la 1 p.m. hasta que se ocultaba el sol, se quemaron. Tal cual, María. Impresionante, me encantan esas miradas biológicas. ¿Te das cuenta esto que estás comentando? Sol de la mañana no pasaba nada, el sol del mediodía a la tarde quema. Recomendación, la más obvia que a todos se nos ocurre es media sombra, algo de darle sombra a la planta, pero la que te doy extra, regá al mediodía. A la 1 de la tarde, cuando tenés la temperatura alta, regá. No tengas miedo de regar el sustrato para ayudar a bajar la temperatura. Frente a muchos mitos que el riego al mediodía quema, que se prende fuego la planta, todo eso, no le hagan caso a eso, que crea hongos. Si hacemos un buen riego, por más que yo las lechugas, por ejemplo, las riego al mediodía, acá en pleno verano, porque le da tiempo a que se evapore. Si alguna espora llegó a germinar en ese momento cuando regué, el sol después la terminó deshidratando y se murió. O sea que el tema de la humedad por el tema de generación de hongos viene por otro lado, no por eso. Pero en conclusión, rieguen en el mediodía cuando tengan mucho calor. Los que hacen en contenedores, rieguen los contenedores a las 12, 1 de la tarde y van a ver cómo las plantas cambian totalmente. Desde una lechuga deshidratada a pleno mediodía, después de regado, es otra planta de lechuga. El agua no solamente ayuda a hidratar la planta, que es la parte más obvia, sino que el agua que se evapora de la tierra en ese momento, por termodinámica, la evaporación baja la temperatura, raíces más frescas absorben más agua y a su vez la planta evapora también agua cuando abre los estomas y eso también ayuda a bajar un extra de temperatura a la parte de hojas. Se genera un extra de humedad abajo de la planta también. Son todos extras que sumándolos uno atrás del otro hace que una planta de lechuga que estaba deshidratada al mediodía, después de media hora sea una lechuga totalmente turgente, crujiente, espectacular. Y esto mismo, rieguen la base de los tomates, la base de los pimientos. Si estamos en época todavía que los repollos no los cosechamos, la base de los repollos, rieguen al mediodía y van a ver que hacen la diferencia. Voy a hacer un video. El año pasado no lo pude hacer porque no conseguí la termocupla para medir la temperatura de las hojas, pero este año Miradas Biológicas avanzó un poquito más y pudimos comprarnos un láser para medir la temperatura y voy a estar midiendo la temperatura del suelo cuando le da el sol después de regarlo, la temperatura de la planta después de regarla, tanto en hoja como, bueno, un montón de experimentos para sacar este mito de no el riego al mediodía. Lo único que hace el riego al mediodía, no hacer el riego al mediodía es deshidratar las plantas. Lo mismo que las frutillas, abajo y anda espectacular.
Lili Merle, el compost de hoja, corte de césped, ramitas, etcétera, tiene que estar separado de que lleva cáscara de cítricos, restos de hojas, cáscara espectacular, cáscara de pápara. Mira, Lili, lo ideal que lo que te recomendaría ahí, y para resumirlo de forma bien sencilla para entender esto, es cuanto más nivel de humedad tiene lo que vas a poner en una compostera, eso se compacta más y no tenemos buena circulación de aire. Se va a producir una descomposición anaeróbica que nos va a traer olor feo y no queremos eso. ¿Con esto a qué me refiero? En cuanto a los detalles que me estás mostrando ahí. Una de las cosas más húmedas es el césped recién cortado. Vos si lo apretás, fíjate en el video que hice la semana pasada del fertilizante en un día del césped para sacar todos los nutrientes súper rápido en un solo día. Si vos agarrás el pasto recién cortado y lo apretás, queda todo muy, muy, muy compactado. No tenemos forma de que entre el aire ahí, el oxígeno. Entonces, en este caso particular, opciones. Lo que está muy húmedo, o lo dejás secar, o lo que está muy húmedo, lo intercalás con lo que está seco. Por ejemplo, capa de pasto recién cortado del césped que cortaste recién, capa de hojas secas, capa de acerrín o viruta, capa de nuevo de césped o cáscaras de papa que son húmedas, arriba cáscaras de palito. Tenemos que hacer el sándwich que sea, para resumirlo, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo, seco. De esta forma, el seco le saca la humedad, se deshidrata, pasa buena aireación, microorganismos aeróbicos pueden crecer espectaculares, se degrada todo mucho más rápido y el día de mañana tenés un compost espectacular y totalmente bien formado. ¿Qué te recomiendo, Lili? Aparte de todo esto, mirate el video cómo acelerar una compostera, que es cultivar hongos en restos de cartón nomás, así como está, en un frasco. Cuando todo eso creció, se lo pones a la compostera y la acelerás totalmente. De cualquier forma, Flor seguro que lo va a notar y lo voy a dejar también abajo en la descripción. Susana Coenda. ¿Vale la pena comprar tierra con fibra de coco para hacer almácigos? Espectacular la pregunta. Lo que tiene de positivo la fibra de coco es que si no tenés una tierra que esté bien suelta, la fibra de coco ayuda mucho a que quede bien esponjoso y ayuda más que nada a toda esa parte. De cualquier forma, este que te mostré recién, este compost que te mostré recién, es un... Este lo hago en casa, pero estuve comparando con comerciales, un compost comercial. Pasás por la zaranda, dividís estas dos etapas de la tierra más finita y la más gruesa abajo y no tenés que comprar nada, ni tampoco comprar el más caro ni nada. Solamente el colador para hacer esta doble capa y después la super herramienta, que si quieren hago un video cómo hacer. No, esto lo hacen. Una maderita nomás, algo plano para que puedan apoyar, y con estas dos cosas hacen una diferencia bárbara. No gastan mucho porque la tierra que no produce el compost no lo hace. Compran una bolsa, lo separan en dos y hace totalmente la diferencia para que el almácigo quede espectacular. Acá me olvidé, estoy borrando de nuevo la de césped. Frank, ¿cuántas y qué plantas se pueden juntar en botellas de plástico reciclado? Mirá, en este caso, estas que tengo acá atrás, trato de poner una sola variedad, en el sentido de, en este caso si es frutilla, solamente frutillas, porque estas plantas, así como las ves acá, que ya estoy viendo, miren, esto pasó por no podar las flores cuando eran pequeñitas. ¿Ven lo que logramos acá? Que la frutilla no se formó, esto lo único que hace, gasta energía en la planta. Entonces esto lo hubiera podado, estas otras que son muy chiquitas también se van a ir. Pero bueno, para vos, Frank, en este caso, que estamos hablando de frutillas, pongo una sola planta porque yo sé que para otoño esta planta va a desbordar de frutillas por todos lados. Entonces no le pongo nada extra. Pero por ejemplo, si pusiera tomates, sí le pondría un par de albahacas o más que nada alguna caléndula o más que por flor, ¿no? Pero si no, si querés asociar, también lo que podés hacer es en estas botellas, que pronto vamos a ver el orégano en botella, cómo podés llenar toda una botella con orégano, perforaciones a los costados y pones alguna planta por este sector. Por ejemplo, en esta que tengo acá nomás, podría poner alguna albahaca por acá abajo para que me crezca para arriba, en la parte de atrás, donde no va a ser el frente donde viene el sol, y la planta va a crecer hacia acá atrás. Esto le va a dar sombra por acá arriba, pero el sol va a tenerlo siempre de frente. La frutilla crece para allá y puedo sacar albahaca. Otras que podés usar en botellas, por ejemplo, son todas plantas de corte rápido, como rúculas, por ejemplo, sin dejar que se vayan a semilla.
En cuanto a las asociaciones, les diría que no se compliquen mucho en el tema de... existen tablas y todo lo que tenga que ver con asociaciones, pero traten de disfrutar un poco más la huerta y frente a la duda, pruébenlo y la solución para una asociación es darle buena nutrición a la tierra. Eso va a hacer que las plantas crezcan espectaculares y cada una tenga buen alimento. Todo lo que tenga que ver en botella, siempre el compost o lombricompuesto o tierra negra, una parte en 1 o 2 partes de agua y con eso riegan una vez por semana en esta época que se nos viene ahora. Para tenerlo bien, bien nutrido. Esperen que se me murió el mouse. A ver. Ahí vivió. Cada tanto le pasa. Acá. Gisela Landoni. Tengo 2 preguntas. ¿Los coliflores que sembré no hicieron cabeza? ¿Es normal o qué fue que pasó? ¿Y cómo tener lechugas en verano? Bueno, empiezo por la de las lechugas en el verano. Fíjate en el recorrido de la huerta y que ahí hice un avance de las lechugas. Principalmente siembra en almácigo. No más de medio centímetro las vamos a cubrir con tierra. Y después se hace el doble trasplante. Que fíjate en el del recorrido de la huerta. Y son uno de los últimos videos. Dame un segundo que te digo bien cómo se llama. Porque las lechugas tienen que faltar. No tienen que faltar, quiero decir. No, me quedé pensando en la encuesta que hice hoy. Que las lechugas se llevaron re poco, pobre. Se llevaron re poco en la encuesta. Creo que es el recorrido así. Consejos. Acá está. Es consejos para el cultivo de lechugas. Mira, ya que estamos, te lo voy a pegar acá en el... Más que nada, el tema es tratar de... Ahí está. Espérate que, como siempre digo, corroboro que esté pegado. Las lechugas, más que nada, hacer el doble trasplante y vas a ver cómo eso va a funcionar súper bien. A ver, es este. Ah, claro. Sí. No, buscalo como consejo de lechugas. Consejo para la siembra de lechugas. No, porque es el vivo que te iba a pegar. El vivo de la semana pasada, que ahí también estuve hablando. Y a ver qué más preguntas acá. Ah, no, y me faltaba la de los coliflores que no formaron la cabeza. Esto justamente, Gisela, lo que te decía, el problema de la no formación es la mala calidad de las semillas. ¿Qué tiene que ver esto? Los coliflores, como se cruzan, por lo general, el que produce semillas, si no le hizo un buen aislamiento para que se produzca una autopolinización o una polinización cruzada entre coliflores, y por ahí tal vez se cruzó con un repollo o con otra crucífera, ese es el problema por los cuales no se van a formar la cabeza. Eso, la recomendación más sencilla, cambiar de proveedor de semillas. Eso es por lo general en lo que se está fallando. Espectacular acá, mi huerta y yo. ¿La stevia crece como el cedrón? ¿Cuánto dura? Me encantó la pregunta. Hay un video específico de cultivo de stevia, búscalo. Y estoy por hacer el nuevo video. La stevia es una planta que revive todos los años. Se muere toda la parte aérea y desde abajo empiezan a salir todas las hojas. Acá ya hace 2 años que las tenemos en casa y andan espectaculares. Duran un montón. Así que mirá cómo me spoileaste el próximo video. No, pero es una planta que las podés conseguir y hice el video explicando bien todo el cultivo y el cuidado. Hasta tuvimos semillas también para sembrar. Pero en unos días voy a subir el video de la stevia, que es una locura. Y produce un montón de hojas que se pueden... Hasta en ese video está cómo triturarlas, secarlas para conservarlas. Beatriz Silvia, se me llenan los apios con babosas. Bueno, hay un video, buscá control de caracoles, acá en Miradas Biológicas, que son trampas para atraerlos con salvado de trigo y funcionan, no se pueden resistir, te puedo asegurar. Las haces a los costados y se llenan de caracoles. Cuando tengan que buscar algún tema así que estén en dudas, ponen el nombre del tema y después ponen Miradas Biológicas en YouTube y ahí los va a llevar a todos los videos. María, acá María le contestaba a Gisela, lechugas en el verano sería un milagro, se van muy rápido en flor. Muy bien la mirada está biológica y esto tiene que ver todo con el tema que en realidad acá el problema está en cómo conseguimos las semillas, que en realidad tendrán que existir plantas de días largos y de días cortos en las lechugas para evitar este problema. ¿Cómo lo solucionamos con nosotros? En el verano pongan las lechugas a la sombra y van a ver cómo cambia. También cuando empiecen a ver, y si tienen cultivo de lechuga, como me pasa acá en casa, que ya tengo mucha selección de plantas que cultivé, las que iban al sol y las que entraban más tardío en floración, son esas a las que les sacaba semilla,
Entonces, a la larga, uno va mirando todos esos detalles en la huerta y lo que terminás logrando son plantas de lechuga, en este caso, que son más tardía en floración, por ejemplo, en el verano. Pero hay que empezar a mirar y después ir seleccionando y dejando para ¿cómo se llama? Para que funcionen. Ah, y ahí, bueno, justo Iván le contestaba a mi huerta lo de la stevia. Bueno, en el caso nuestro, nosotros ya hace 2 años que las tenemos acá y justamente ahora están todas rebrotadas. Que Pri, pobre, el otro día me estaba... tenemos las frutas del dragón, tengo 3 colores que conseguimos unos gajos. Y le dije, anda a fertilizármelas con el compost de este que saca ella con el colador. Y me fertilizó la stevia. Y yo digo, ¿dónde está la stevia? Yo ya la había visto que había rebrotado toda ahora porque tenía que hacer el video. Y no, era todo el compost que había quedado alrededor y no se le veían las hojitas. Pero sí, lo que tiene de bueno la stevia es que la tengo en maceta yo acá. En casa todo en maceta. Y rebrotó espectacular. Richard, ahí me preguntás si con malla medio sombra. Sí, el retraso. El tema es, nosotros lo que tenemos que lograr acá es bajar no solamente la intensidad de la luz, sino que bajar el fotoperiodo. Y esto hace que la planta no sense tanta energía y termina floreciendo más tarde. Guarda también que por el lado contrario, si es una sombra muy muy fuerte, lo que puede hacer es que las plantas busquen salir flaquitas y altas. Pero eso en un verano acá, con el sol que hay fuerte, no lo vamos a terminar, no va a terminar pasando. Pero sí, la sombra es lo que ayuda acá, bueno, un saludo, Iván, estás allá desde la cama mirando. Te mando un saludo muy grandote, grandote, grandote. Bueno, acá Pandi y sus cosas, te mando un gran saludo también, a vos también. A ver acá, que me hacen... Zuleima, ¿cómo anda Zuleima? El zapallo, ¿puedes hacer una explicación más profunda sobre el cultivo? Dale, lo voy a hacer y... A ver, déjamelo buscar, porque no quiero decir cualquier cosa. A ver... No quiero que se me cierren las ventanas del vivo, porque nos quedamos sin vivo. Mirá qué pinta que tiene. Sí, el zapallo loche, sí, era este que decía. Mirá, en cuanto así, viéndolo... vamos a volver a las preguntas si no me olvido de nadie. Lo que te diría acá es que tenga muy buena calidad de sol. Y tal vez me tentaría hacerlo colgante para que me quede la fruta y que no se me esté manchando ni nada, porque tiene toda esa piel espectacular. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene hacer, si no lo haces colgante, si es rastrero, todas las frutas estas, los zapallos, las sandías, ¿ustedes vieron cuando compran una sandía y la dan vuelta y la ven que está más amarilla por un lado? Eso quiere decir que estuvo en contacto con la tierra, y si viene con tierra es mucho mejor porque es zona donde se genera un intercambio entre el sustrato y la fruta. Es una locura eso. Pero déjamelo, lo va a anotar Flora, esto seguro, y lo vemos. Tendré que conseguir semillas porque ya la verdad que me retentaste ahí, Zuleima, con ese zapallo. Ana María, ¿se puede cultivar zapallos en cajones o balde de 20 litros? Sí, lo podés cultivar. No vas a tener la producción como si lo dejaras correr por todos lados, pero todo lo que sea contenedor, y podríamos poner unos ancos, la verdad. Si tengo algún balde extra lo voy a hacer. ¿Qué recomendación? Dejale un espacio desde donde tenés el nivel de la tierra hacia arriba de unos 5 a 7, 10 centímetros, libre, sin nada de tierra. ¿Por qué te digo? Porque ahí vas a regar en el verano con esta mezcla que la repito, que es compost maduro, lombricompuesto o tierra negra en 1 o 2 partes de agua. Esa agua removes bien, dejas que repose un ratito y regás con eso. Ahí vas a estar mandando mucha nutrición para que la planta la pueda sacar a partir de las raíces. Porque el tema son plantas que crecen mucho, los contenedores son chicos, y te recomendaría también que trates de dejarle 1 o 2 frutas nomás. No que todas las que se formen queden. Y bueno, y durante la primera etapa vas a poder comer las flores de los zapallos, la flor masculina. ¿Cómo andás, Lupe? Saludo desde, creo que es Arizona. Muy interesante todos sus videos, apenas acabo de seguirlo y estoy muy complacida con su contenido. Bueno, un saludo muy grande, Lupe, y me encanta que estés del otro lado.
Acá Iris Monge, saludo desde Puerto Rico. Un saludo muy grande para vos, Iris, y qué país hermoso, biodiversidad allá arriba de todo. ¿Tienes una habilidad natural para enseñar? Bueno, justamente con esto, la habilidad para enseñar, estamos en un par de escuelas en los sexto grados con la metamorfosis. Acá del otro lado tengo como unos 800 gusanos de seda que lo estoy llevando a las escuelas para que los críen y bueno, llegar hasta la última etapa y por lo menos ver la metamorfosis desde otro punto de vista. Así que cosechando hojas de mora por todos lados. Bueno, me encanta. Una nueva suscriptora, Iris. Te mando un súper saludo grande y a todo Puerto Rico y a cultivar nuestros alimentos. Dinora y su huerta en terraza. ¿Qué nutrientes necesita más el maíz cuando se cultiva en maceta? Acá principalmente el nitrógeno es muy importante porque necesitamos que se produzca mucha hoja. Esta hoja tiene que estar bien desarrollada porque la energía de esta hoja va a pasar a las nuevas raíces, a toda la caña que se tiene que formar, porque esa caña es mucha energía que necesita acumularse ahí adentro. Para todo eso es hoja muy grande. Y a su vez después empiezan a salir nuevas raíces, que ahí ya estamos hablando de potasio y fósforo. Pero principalmente en toda la primera etapa, a nivel campo, por ejemplo, es mucho nitrógeno lo que necesita para todo esto. Con un triple 15 vas a andar bien, siempre a la mitad usalo. Va a ser un fertilizante completo. Y si no, ureas o cosas por el estilo, que es nitrógeno prácticamente puro. Ten en cuenta que dependiendo del tamaño de la maceta se puede volcar, o sea, la altura del maíz y se puede venir abajo. María, acá no, el maíz lo siembro directo y me germinan, pero cuando empiezan a dar las mazorcas se me mueren. ¿Por qué? Bueno, espectacular, María. Esto tiene que ver con, no sé si estuviste hasta recién, la explicación es, esto es muy probable que se estén secando los estigmas. La barba queden totalmente secas y esto hace que no se formen los granos para nada y se viene todo para atrás. Mirate este video, ponele... y creo que le llamé así, no se forman todos los granos del maíz. O poné maíz, miradas biológicas, son 2 o 3 videitos nomás, creo que es el último. Ahí te voy a explicar cómo juntar el polen y todo eso para evitar todo esto. Esto tiene que ver con eso justamente, por falta de polen a los estigmas. Patricia Castilla, ¿los bulbos de azafrán se los puede plantar ahora? ¿Estoy a tiempo? Mira, Patricia, hay un par de videos, si querés, lo hice, pero totalmente detallado al cultivo de azafrán, con todos los requerimientos que necesitan los bulbos. Por lo general se los siembran a finales de verano, otoño. Y mira, estamos justo en una época en donde las plantas están con hojas ahora acumulando ya para la última etapa la energía de los bulbos bajo tierra. Yo, si estás acá en el hemisferio sur, te recomendaría que esperes y los mantengas que no se deshidraten, porque van a estar un poquito desfasados. Ahora, si los bulbos los estás tocando y están deshidratados, están blandos, sí, ponelos ahora, por lo menos para que generen hojas y esperemos que van a generar nuevos bulbos y no se terminen muriendo. Porque un bulbo deshidratado hasta la temporada que viene no va a aguantar. Es un cultivo apasionante. Acá cosechamos azafrán en casa. Bueno, un saludo a Angélica a Nueva York, que ya te había visto antes. Lili Merle, Martín, ¿cuándo un vivo de miradas biológicas ornamentales? Ya tengo mi biopecera en marcha. Gracias por tu respuesta. Bueno, espectacular, Lili, el comentario. Me das pie a hablar de miradas biológicas ornamentales, que ya creo que ayer o a hoy, ya estamos en 1300 seguidores, es una locura. Y ya estoy habilitando todo porque uno de los próximos sábados va a ser directamente en miradas biológicas ornamentales. La idea es hacerlo con orquídeas, el primer vivo, pero no me quiero quedar solamente con orquídeas. Vamos a ver helechos, tengo un helecho arborescente espectacular, me está por llegar otro más. Por acá arriba, Lili, a ver, quiero apuntar bien con el dedo, déjame que pongo así, no... Acá, esto que está acá es una planta de vainilla. Así que también vamos a ir con todas las partes ornamentales. Y también la idea es ver todas rosas, esquejes de rosas. Tengo unos esquejes que hice hace un par de días atrás de las estrellas federales. Espectaculares anduvieron. Cristian Montesinos, ¿qué plantas son buenas para repeler plagas para asociar en la huerta? Acá prácticamente lo que uso son caléndulas, más que para repeler, para que se vayan todos los pulgones a las caléndulas. Entonces me dejan toda la huerta libre
Mirate en el recorrido de la huerta, que vas a ver uno de los videos que hice hace un tiempito atrás, un par de semanas nomás. Vas a ver que tengo muchos focos de caléndulas todo alrededor de la huerta y prácticamente no tengo casi nada de plagas. Después, asociarles los copetes, funcionan muy bien. Le podés poner, estoy implementando mucho ahora plantas para atraer polinizadores, borrajas. Estuve sacando el otro día que las tuve que arrancar, pobres plantas, porque no tenía nada y habían crecido un montón. Pero todo lo que sea aromáticas, oréganos. Aunque te digo que hoy en día hasta las hormigas agarran el orégano y los romeros. Pero no, acá la asociación que hago siempre, que no falta nunca, son las caléndulas. Las caléndulas son una bomba. Aparte, cuando empiezan a crecer muy bien y se desarrollan bien, los caracoles quedan abajo. O sea, son plantas, son hospitales. Son hoteles 5 estrellas, hoteles de lujo para todos los bichos. Quedan todos ahí abajo. ¿Viste? Mirá, Marcela, qué buena herramienta la de la NASA, ¿viste? Sí, me mandaron el plano, lo imprimí con la impresora acá, la impresora 3D. Me lo mandaron directamente de la estación espacial a la herramienta Marcela. Te mando un saludo grande. Ay, mira, René Romano, lo de las semillas ecológicas te lo voy a deber porque no, sinceramente, acá en casa la consulta de René es cómo conseguir semillas orgánicas para los brotes. Bueno, confianza, a donde la compras tiene que ser de confianza. Acá en casa para brotes hago de remolacha, de acelga, son las principales, y después de rúculas y ¿qué más? De alguna misuna, que como son más que nada plantas que dan mucha cantidad. De las acelgas, por ejemplo, por año estamos sacando casi 2 kilos de semilla. Dejo un par de plantas que se vayan, que miden casi 3 metros de altura, se cargan de semillas, y esas las hago brotar y cuando están los brotes tiernitos así, me gusta mucho que queda. Es un gusto medio particular, pero acá lo hago yo prácticamente eso. O sea, cuando queremos ir a algo más específico, hay que buscarse a alguien que esté bien metido en el tema y que sea de confianza, que tenga certificados y todo eso. Tú, Jaime B. de Glory, ¿cómo andás ahí? Hola, me maratoneé todos los videos desde que iniciaste el canal. Feliz que ya me puse al corriente y me tocó primer en vivo. Te sigo hace ya 2 años casi. Gracias por vos, gracias por estar del otro lado vos. La verdad que yo te tengo que dar el premio a escucharme a mí desde los primeros vivos, que a eso los dejé para que se vea la evolución del canal. Yo los veo esos vivos y digo, por favor, a Flor le digo, ¿qué hice? Ay, mira cómo me hiciste viajar. Eran los vivos de Instagram que hacíamos los jueves a la tarde, me acuerdo, con Pricho en la huerta. Después lo subí y arrancó todo acá en YouTube. No, lo que pasa es que hacer un vivo acá en YouTube es otra calidad. O sea, tengo cámaras para mover para todos lados. Pero mirá qué lindo, qué lindos recuerdos allá a los comienzos. Estamos ahí ya superando las 2 horas. Una locura. Pero vengo bastante bien, ¿eh? ¿Qué flores? Acá me pregunta Luisa de México debe ser. ¿Qué flores recomiendas sembrar para el verano? Bueno, acá estamos sembrando. No faltan las caléndulas, no faltan los copetes, no faltan las aquilegias. Me encantan las aquilegias. Es una planta que se pueden cruzar muy fáciles. Dan semillas con todo. Y este es un video que va a salir dentro de poquito. ¿Qué más? Tenemos malbones acá para traer. Y después, sacando de flores particularmente en la huerta, estamos poniendo diente de león, que es el primer año, es una locura. Estamos poniendo las borrajas, que también es otra locura. Y no me voy mucho a otro tipo de plantas porque más que nada este año lo quiero hacer bien huerta de yuyos en cuanto a para atraer los polinizadores. Unos consejos se vienen para el cultivo en la huerta del diente de león, cómo inducirlo a floración para tener más flores. Es una planta medicinal, es una planta que le secamos la raíz y la podemos consumir molida. La hoja es una locura. El diente de león creo que va a estar ahí al tanto casi que la caléndula. Ya vieron unos cuantos videos que están ahí el diente de león en primeros planos, que lo estoy haciendo justamente a propósito para que vean que vamos a empezar con todo esto. Mari, hola, recién llego. ¿Los pimientos cuánto tardan en crecer y en dar? Los míos tardan mucho. Mirá, prácticamente son de todo, es lo más lerdo. Calculale un mes largo para empezar a tener las primeras flores con una planta bien desarrollada. Importante. No los tengo acá. No los traje, me los olvidé. Pero cuando tengan los pimientos muy pequeñitos,
Como por ejemplo puede ser acá en este caso esta, Mari. Esto es un tomate, no es un pimiento. Pero cuando son plantas tan pequeñas y le empezamos a verle las florcitas, se las vamos a sacar. Sí, acá está. Esto, yo sé que a muchos no les gusta, pero una planta tan pequeña, si le dejamos que cuelguen, este es un tomate redondo de los grandes. Si yo les dejo que cuelgue un tomate redondo acá, primero que esto se me viene abajo. Por más que lo tutore, se viene. Estas 5 hojas nunca van a llegar a cargar estos tomates. Entonces, primero prioricemos a la planta. Primero prioricemos lo verde. Dejemos que se desarrolle bien. Cuando lo verde creció, dejamos todas las flores. Ahí se nos van a cargar de fruta. En el vivo creo que fue, no, el pasado, no, el anterior, mostré una frutilla que la dejé justamente a propósito para que lo vayan a ver. En donde, cuando ni bien estaba la planta súper pequeñita, le dejé las 4 flores que tenía, 4 o 5 flores que tenía, una frutilla de este tamaño, pero cuando la empezamos a ver bajo la cámara, ya no tenía más hojas de arriba. Eso pasó porque la planta agotó toda la energía en las frutas. Entonces, durante la primera etapa, no tengan miedo y corten las flores. Lo mismo pasa con los pimientos y las berenjenas. Las berenjenas más que nada. Porque la berenjena es una planta que le cuesta mucho más y que ya cuelen con berenjenas grandes, la agota totalmente. Este año también estoy poniendo unas berenjenas que le vamos a hacer un truquito con una botella abajo más que nada para que no suban los bichos porque es una planta que la atacan enseguida. Y para evitar eso. Acá Julia Cristaldo. Hola Julia. Quiero saber si puedo plantar calabazas en macetas. Sí. En macetas que sean mínimo 20 litros como los baldes grandotes. Y una por planta. Buena nutrición. Dejamos el espacio ese arriba para fertilizar con el compost líquido. Lo vuelvo a repetir. Sería una parte de sólido que sería compost, lombricompuesto o tierra negra. En 1 o 2 partes de agua. Removemos bien y regamos con eso. Le dejamos arriba siempre unos 5 a 10 centímetros más por arriba para que el agua no se nos caiga y eso entre bien. Recomendación, una planta por maceta y las podés hacer enredar. Última recomendación, en el caso de las calabazas, dejate 1 o 2 que se formen bien y todas las nuevas que se formen, cortalas. Si ves que la planta desarrolló súper bien, déjale más. Pero a menor cantidad, más tamaño y mejor te van a quedar. Uy, qué rico. Vos, Marcela, también. Marcela Glass me pregunta si nos vas a enseñar a sembrar y cultivar pistacho. Qué cosa más rica, por favor. Ahora te van a comer pistacho. Mirá, yo te prometo, Marcela, que si consigo el pistacho crudo, lo hago. Qué cosa más rica que es el pistacho. Antonia Bernardés. Flor de pregunta. ¿Tenés algún consejo para combatir la gramilla en la huerta? Mira, Antonia. En este caso, y hoy no le subí un video de... No lo puse acá en vivo porque se me hacía... Quedaba todavía el tema... Voy en directo. Me queda mucho tiempo todavía, me quedan las habas en la huerta. Recién ahora, en esta época, estoy teniendo las habas que se están formando. Son plantas que ya llegaron a la altura de aproximadamente casi 2 metros tienen las plantas. Es una selva de habas que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Yo para esta época ya estaba cosechando las últimas habas. Hace un año o 2 años atrás. Con los calores que tuvimos en invierno, se retrasó todo. Las plantas no disparaban. Con los últimos fríos tuvieron un disparo bastante interesante. No habían polinizadores. O sea, fue un desastre este año con las habas. Entonces, ¿qué pasa? Las tengo ahora que están espectaculares. No las voy a sacar porque están todas con las vainas formándose. Pero no puedo poner tomates, no puedo poner berenjenas ni nada. A esto a que voy, y lo relaciono con lo tuyo, Antonia. ¿Qué aprendí con la gramilla? A convivir. Entonces, ¿qué hago? Van a ver que en varios videos de los que se vienen de acá para adelante, en donde tengo todo el pasto bien cortado, que principalmente es gramilla. En la zona donde voy a poner las plantas, saco todos los rizomas, más o menos en alrededor de unos 30 centímetros de diámetro. Todo eso para que crezca la planta sola, pero alrededor, por todos lados, tengo la gramilla bien cortada. Entonces, ¿qué hago? Cuando corto el pasto, se lo dejo al pasto arriba como para retrasarla, y es la forma. De esta forma mantengo, me gusta tener bastante cubierto toda esta zona, por el tema que es una zona que donde llueve, como me viene el agua de los invernáculos, se mantiene mucha mayor cantidad de agua, la gramilla me ayuda a retener todo, pero trato de tener todo el suelo cubierto. En este caso con gramilla, y si no, bueno, con restos materia seca, ¿cómo es? Con hojas y todo esto. ¿Cuánto tiempo pueden estar los pepinos en macetas de germinación? Mirá, espectacular. Esto sí lo traje. A ver, pepinos, acá. Espectacular acá, Evelyn.
Sí, Evelyn Cabour. Mira, Evelyn. Acá lo tengo. Este es un pepino que acá tenemos los dos cotiledones, si se ve bien. Tenemos los dos cotiledones, ya dos hojas verdaderas bien desarrolladas. Este ya es un momento en donde lo podía trasplantar. Pero fíjate, vamos a ir a la otra cámara, porque esto es una locura, estas plantas. Son una locura. Bueno, como podrán ver, las macetas recicladas, hasta que no den más, hasta que no se me quiebre y que no entre la tierra, no se me salga, estas macetas siguen, deben tener casi 5 años estas macetas ya. Mirá. Fíjate lo que hacen estas, que a mí me vuelven loco. ¿Ves ahí? Donde tengo el dedo, ya tiene una flor. Esto es una locura. Ahora no se la voy a sacar específicamente porque está muy pequeñita. Está de color verde, quiere decir que fotosintetiza. Entonces también ayuda a dar un extra de energía. Pero cuando crezca un poquito más se la voy a cortar. Porque si esa flor ya empezó, ni se le cayeron los cotiledones. Son una locura las plantas. Ni los cotiledones se le cayeron. Entonces, cuando tenga más o menos un tamaño de unos 20 centímetros, que ya desarrolla mucha mayor cantidad de hojas, se las voy a cortar. Pero así como está, la podés mandar directamente ya al lugar definitivo, sin ningún problema. Estos son pepinos. Pepinos, bueno, acá están las berenjenas que les decía, y acá están las macetas, como les digo, que están rotas. Estas están acá. Hasta que no se caiga la tierra, yo las voy a seguir usando. Y las berenjenas también vienen muy largas. Pero bueno, me encantan las berenjenas. Y creo que tenía por ahí unos... No, no los traje tampoco. Unos... vamos a poner un par de melones para Prichu. Bueno, a mí también me gustan los melones, así que... A ver acá. Cristina Carrasco. Hola Martín, ¿cómo andas, Cristina? En unos videos tuyos decís que pongamos al sol los almácigos largos y estirados. Cuando ya se estiraron, ya caí con qué video. Cuando están las lechugas de un vivo, fue creo que el de las lechugas, ese vivo. Que se me habían ido muy altos los cotiledones. Se empiezan como a alargar. Los dejo ahí hasta el trasplante. Siempre controlando que el sol no me los esté deshidratando y que no se marchiten. O sea, porque si yo saco un almácigo que estaba a la sombra, lo pongo al sol y veo que se marchitaron, no. ¿Qué hago? Busco otro sol. O el de la mañana muy temprano o el de la tarde para que se vayan acostumbrando. Pero una vez que entraron al sol, enseguida les vas a ver a las lechugas, por ejemplo, las hojas verdaderas. Y después cuando lo vas a trasplantar, los pones un poquito más abajo, un poquito más enterrado. Y son las lechugas que hay acá en la huerta, las que trasplanté en el video este de lechuga. Me parece, Martín, que voy a tener que cambiar la pila del mouse. Acá, Draghi. Mis almácigos de tomates no crecen, se han estancado bastante. ¿Qué hago? Sol. Sol y menos riego si se mantiene muy húmedo. Porque tanto la falta de sol como un almácigo que retiene mucha humedad o está muy encharcado, eso mata raíces y hasta que la planta pierde la humedad en el sustrato para que las raíces vuelvan a crecer, eso es todo retraso para la planta y por eso es que se vienen para atrás. Así como están estas plantas, esto como lo ves así, está directamente al rayo del sol del mediodía y vos mirás las hojas que están bien verdes, bien gruesas. No pongan los tomates y todas estas plantas, tomates, pepinos, berenjenas, ajíes a la sombra ahora en esta época. Estamos todavía con un sol que no es muy fuerte, así que denle con todo, mucho sol. Y el riego cuando tocan están secos porque son plantas que se aguantan una semi-deshidratación en los primeros niveles del sustrato. Es mejor un poquito menos de agua que estar constantemente siempre húmedo. ¿Cómo buscar el video de el acelerar el compost? Pone acelerador de compost mirados biológicas en YouTube. Igual cuando termine el vivo o mañana lo voy a poner abajo también para que lo puedas ver. Pero busca el tema acelerador compost miradas biológicas. Eso lo pones en el buscador de YouTube y ahí te va a aparecer. Acá, saludo Mauro. Tengo unos tomates del tamaño de un dedo. ¿Es recomendable trasplantar? No. Dejalos todavía como están. Cuando tengan un par más de hojas y mientras tanto, déjalo que le dé el sol. Eso vas a ver cómo acelera y vas a notar cómo la planta cambia totalmente la estructura. Vas a ver que pasa de un verde más pálido a un verde mucho más intenso. Y cuando veas mínimo, fíjate que en un tomate larga los cotiledones, después empieza a sacar un par de hojas de este tipo, que todavía no es una hoja entera y completa, pero cuando ya veas las hojas de este tipo, que tenés los 5 folíolos, los 5 pedacitos de la hoja, ya es una planta que las podrías trasplantar. Esto te está indicando, estos tipos de hoja en el tomate, te indican que en este momento el trasplante lo va a soportar súper bien. Pero mucho sol, eso es lo más importante. Qué rico lo olor al tomate cuando tocas.
Tendrían que hacer un perfume de tomate. Acá, el Cookie. Hola, Cookie. Buenas tardes. ¿Puedo usar humus de lombriz más fibra de coco más vermiculita más pet moss, que sería la turba del musgo fang totalmente, como sustrato de cultivo? Sí, usarlo puedes usar totalmente. Ahí lo que te recomendaría es, mira, con solo usar el humus de lombriz y la fibra de coco, casi en partes iguales para todo este inicio, andaría espectacular. No le pondría vermiculita. Y la turba, si la tenés, la usaría, por ejemplo, para hacer almácigos de frutillas o arándanos. Esto que andan espectacular, esto van a andar con eso. Pero con esos dos primeros vas a andar bien. Si querés hacer una mezcla con todo, no va a tener ningún problema. Pero con los dos primeros anda súper bien. La fibra de coco se usa mucho en reemplazo también de la turba. Y da ese toque esponjoso que hoy nosotros se lo dimos con las dos herramientas venidas de la Space Center, de la NASA. Frank, ¿con qué se puede sustituir la cascarilla de arroz o de avena? Bueno, eso es orgánico. Inorgánico, podés hablar o vermiculita o perlita. Y si no, con restos de palito, con chips muy finitos, o restos de hojas, por ejemplo. Pero lo que pasa es que es muy particular el arroz y la avena, las dos juntas. Fibra de coco también lo podrás reemplazar. Dan muy buena aireación. Lo probé con frutillas y con calas de colores. Probé la cascarilla de avena. Una locura como crecieron. Lo que pasa es que no siempre se consiguen. Cuando fui a la arboristería ese año, la vi ahí y le pregunto, ¿para qué venden esta cascarilla? Y la usan para relleno de almohadones. Y le digo, bueno, dame, y me traje bastantes y la verdad que me arrepiento de no haber traído más todavía. Acá, Bego Bettencourt. Bueno, si leo mal los apellidos, discúlpenme. Tengo cúrcuma y ya tiene raíz. ¿Cómo me aconsejás que la plante en maceta, en forma y tamaño, porfa? Cuando... bueno, nunca lo he plantado. Bueno, ahí, Bego, te recomiendo y anda a mirarlo después que termine esto de acá. Pone cultivo de jengibre, miradas biológicas. El último video es el cultivo completo del jengibre en una maceta, desde que pusimos los rizomas hasta la cosecha, con todos los secretos dependiendo del estadio que esté la planta. Y ese mismo video te sirve para la cúrcuma. Hacelo, este año vamos a poner cúrcuma también, pero te recomiendo que veas ese video que te va a venir espectacular, porque es todo cultivo en maceta. Y prácticamente de unos pedacitos de rizoma estuvimos sacando como casi 2 kilos a 3 kilos de jengibre. Fue una locura. Y encima, a todo esto se le suma que a toda la siembra la hicimos para más o menos el 20 de diciembre. O sea, estábamos casi bien a fin de año. Que si lo hubiéramos hecho para esta época, que es la época correcta, no sé lo que hubiéramos sacado. Hasta pudimos usar las hojas para consumir. Una locura total. Te va a venir espectacular ese video y también para la cúrcuma. La miniatura es, hay un jengibre brotado de un lado y mi mano teniendo en uno de los rizomas que cosechamos. La cúrcuma tiene una flor espectacular también. Acá Lorena, a ver, vamos a poner acá. Lorena, ¿cómo hago para que los repollos me den fruto y no flor? Acá me supongo que te estás refiriendo, Lorena, a que te dé la cabeza y no llegar a la floración. El repollo en sí, lo que comemos, son muchas hojas que se acumularon, quedaron todas comprimidas y eso es lo que comemos. Después, si eso lo dejamos un tiempo, se abre todo eso, sale la vara floral, las flores se polinizan y se fecundan y después dan las vainitas, que son las frutitas, que ahí sacas las semillas. Pero en cuanto a cómo hacemos para que se forme la cabeza, lo que se hace es, se siembra. Esto en realidad ya estamos medio tarde para la siembra, pero se puede conseguir alguna variedad para esta época. Se hace el trasplante cuando ya tenemos las hojitas redonditas, unas 5 hojitas, y se los espacia más o menos a unos 30-40 centímetros uno de otro. Después ahí es solamente aporcar, que es darle tierra al tallo basal para que se sostenga toda esta cabeza, y tiene que tener mucho sol y buena agua por alrededor con buena fertilización. Mirate el recorrido de la huerta y el del pasto de un día. Los dos videos, primero el del recorrido de la huerta y después el del fertilizante de pasto en un día, en ese orden, recorrido y pasto, porque ahí vas a ver el antes y el después de los repollos para que te des una idea el espacio que ocupa y cómo se desarrollan en tan poquito tiempo. Son una locura. Este ya lo vi. Se puede sembrar acá.
Adriana Pérez. ¿Se puede sembrar las frambuesas en esta época del año? Saludos de Durazno, Uruguay. Un saludo súper grande a todo Uruguay. Adriana, sí, las podés sembrar tranquilamente desde semilla, o si conseguís las plantas ya las podés plantar. Hay un video de siembra de frambuesas. Como no conseguí la frambuesa fresca, lo hice a partir de las congeladas. Está todo el paso a paso desde la siembra de congelada hasta el trasplante y funciona súper bien. Sí, acá Norma Coronel me pregunta si puedes sembrar sandía. Estás totalmente para la siembra, estás en una fecha ideal, espectacular. Siembra en macetita para trasplantar, una por macetita, o siembra directa en el lugar donde la vas a dejar a la planta. Y sí, estás totalmente a tiempo. Y buen sol desde el momento de la siembra, para que se mantenga cálido el almácigo. Cuando salgan los cotiledones que empiecen a fotosintetizar, así aceleras todo eso. Pero sí, estás en una época espectacular. ¿A qué profundidad? Acá es Micaías. ¿A qué profundidad es ideal poner las semillas? Todo, en regla general, depende del tamaño de la semilla. Si la semilla tiene 1 centímetro de diámetro, es 1 centímetro para abajo de la tierra. Si la semilla es como la del zapallo, que es mucho más grande que eso, siempre hacia abajo la puntita y enterramos el largo de la semilla. Cuando estás en duda, por ejemplo, como puede ser un lupino o un maíz, las acostás a las semillas, porque la raíz va a salir de alguna forma para abajo y las hojitas van a salir para arriba. Siempre ante la duda de una semilla, si no es redonda, las acuestan y tapado más o menos el diámetro de la semilla. Bueno, a ver, acá Adrián me dice que tiene las plantas de frutillas. A ver, ¿leí bien? Sí, bueno, fresas. Frutilla, fresa, frutilla. Tuvimos un problema en Facebook por ahí, que yo hablo de frutillas porque, bueno, acá en Argentina le decimos frutillas, soy argentino, y le voy a decir frutillas acá. Y bueno, que teóricamente estaba mal dicho frutillas. Que en realidad, si tuviera que hablar bien, tendríamos que hablar del nombre científico, de fragaria. Pero bueno, frutilla, fresa, para miradas biológicas es exactamente lo mismo, fragaria es exactamente lo mismo. Lo que me dice que saca totalmente estolones. Lo que te recomendaría es que te hagas el método Medusa para las frutillas, sacás un par de estolones y ya se los cortás para darle tiempo a la planta para que te dé nueva floración. Por fresas, me supongo que estás en el hemisferio norte. Entonces te diría que vos ya estás entrando para la época de otoño, que es normal que esté dando ahora estolones y muchos. Y de última, si tenés muchas plantas, cortá los estolones para estimular la floración. Lo mismo, buena iluminación y más que nada si estamos entrando ya para otoño, que tenga buena fertilización. El método de la triple capa, como están hechas estas plantas acá atrás, funciona súper bien, que es hoja con la botella perforada, un buen compost y hojas arriba. Se mantiene fertilización en ambos sentidos y es impresionante cómo mejora. Bueno, gente, hago hasta las 9:30. Me quedan 4 minutos. Acá me preguntan, Dani Augusto, ¿qué abono es bueno para el limón? En cuanto a abonos, siempre voy a lo orgánico. Acá lo que yo hago en los frutales, en los limoneros y tenemos naranja de ombligo, es en la zona basal, para esta época del año, le hago una montaña abajo del tallo de compost. Mezcla con lombricompuesto. Una montaña más o menos de unos 30 centímetros y riego eso hasta ver que desaparece. Esa es la fertilización que yo le hago. Hablando ya de algo químico, podemos ir a un triple 15, que es bastante completo. Y más que nada si lo tenemos, por ejemplo, en suelo o en maceta, eso ayuda a los nutrientes básicos. ¿Por qué digo lo del compost totalmente, un compost natural, orgánico? Porque eso no solamente me va a alimentar a la planta, sino que también me va a mantener un buen microclima a todos los microorganismos que vamos a tener por ahí abajo. En el suelo más que nada. Porque hacemos la fertilización solamente inorgánica, nos olvidamos de lo que crece también, aparte de nuestra planta de limón, y que bajen, por ejemplo, los hongos que degradan, bacterias, tenemos moluscos, hay de todo metido ahí abajo. Esto ayuda a que se mantenga bien poroso, bien aireado, y a su vez este fertilizante natural que viene de todo este ecosistema que va a estar creciendo en una raíz de un árbol, por ejemplo. A ver, a ver. Estoy leyendo para unas, ya son preguntas que se repitieron. Vamos a ir para acá, a ver. Acá. María de Los Ángeles Isabel. ¿Cómo andás, María?
Un saludo muy grande. Soy nueva en tu canal, bienvenida a este mundo de miradas biológicas. Me encanta cómo explicás, hermosa tu hija. Sí, que no vino Prichu hoy. Quería saber cómo evoluciona una planta que habías rescatado tirada de la calle. Mirá, tengo varias, pero mirá, en honor a lo que vos me decís, lo vamos a... Debe ser un ágape que rescaté. Está lleno de hijos. María, agarrá y contestame después en el vivo. Cuando termine el vivo, escribí un mensaje para ver bien cuál de todas las que rescaté, porque rescatamos varias. Los papiros los tenemos allá en la huerta, pero debe ser el ágave. Voy a hacerte un short para mostrarte cómo subió después. Cómo creció. Largó hijos por todos lados y le tenemos que cortar las puntas, porque como ya creció bien, el ágave suele largar las puntas, que es una aguja impresionante. Más que nada por tema ojos, ¿no? Ya está. Acá. Jamie Pineda Telo. El agua de la pecera es bueno para las plantas. Es una locura, es un espectáculo esa agua. De ahí se originó la famosa biopecera que hacemos acá en Miradas Biológicas. Buscate el video de biopeceras de Miradas Biológicas y vas a ver que potencio más el agua de una pecera. Pero sí, totalmente, es mucho nitrógeno que nos dan los peces. Y más que nada, si sifoneás del fondo, donde tenés todo el sustrato, si tenés piedritas, cuando le pasás el sifón para levantar todos los desechos de abajo, eso es más potente todavía. Es una locura. Así que para los que tengan peces, siempre estamos hablando de pecera de agua dulce. Si estamos hablando de pecera de agua marina, ya es otro mundo en donde hay que diluirla para bajar la cantidad de sales. Pero me supongo que es ser agua dulce. Acá Sol I. Hola Martín. ¿Se puede hacer recultivo de repollo comprado para sacar semillas? Totalmente se puede hacer. Dame un par de días hasta que saque semillas. Lo estoy haciendo con unos repollitos de Bruselas y no sabes la locura. La vara floral debe estar arriba casi de los 40 centímetros. Hice todo el proceso. Se hace parte en la heladera, parte en sombra, parte en sol. Pero lo puedes hacer totalmente y sacás las semillas del que quieras. Una locura cómo está funcionando. Así que Sol, espéralo que no más de una semana, no digo porque todavía ya polinicé un par. Hay una chauchita, una vaina que calcularle de acá. Lo quiero hacer para mañana, ya te digo, pero no. Una semana larga, casi 2 semanas me va a terminar porque quiero terminar mostrando las semillas que cosechamos. Pero sí, lo puedes hacer tranquilamente. Y lo estoy haciendo también del romanesco. Acá, Miriam Kidenao. Este es mi primer vivo. Saludo desde el litoral de los poetas, Chile. Un saludo espectacular. Un saludo muy grande. Y bueno, bienvenida al canal. Alexis, ¿cómo te puedo donar? Bueno, esto después, no te preocupes, Alexis. Por el tema de donación no te preocupes. Miren, acá la idea de todo esto de acá, el canal, sé que existen el tema... Bueno, ya que está, mira, me vino espectacular, Alexis. Quiero aclarar... Me quedó una espina. Quiero aclarar el tema donaciones. Miradas Biológicas nunca, pero nunca le va a pedir donaciones, nunca le va a pedir nada de nada, y más que nada me refiero a la parte monetaria. Han aparecido personas que se han hecho pasar por Miradas Biológicas. Siempre digan que no. Miradas Biológicas nunca te va a pedir nada, ni un peso, ni un dólar, nunca te va a pedir nada. Acá lo único que te voy a pedir es que estés del otro lado para hacer que esto crezca cada vez más y llegar a muchas más personas. Porque como es un canal muy particular en el sentido en el que trato de hacer que todo funcione, de darle toda la historia desde que hago la siembra, cosecha y después te muestro en otro video como hoy que te muestro el avance y que prácticamente trato de hacer que todo funcione porque yo te podría decir, bueno, a esto ponerle 5 cucharadas de azúcar y el tomate te va a salir dulce, eso es mentira. Pero sí se le puede poner azúcar, pero por otros motivos y para que haga otra cosa en la planta, no por eso. O sea, acá trato de buscar combinar mi profesión, que es la biología, específicamente la botánica, con todo esto que nos apasiona a nosotros y que son las plantas. Ah, pensé que había alguien acá atrás. ¿Qué estás por ahí vos, Pri? De cómo sembrar espárragos. Uy, Mayra Rodríguez. Pone espárragos, Miradas Biológicas. Hay videos desde la siembra prácticamente hasta la cosecha. Es un cultivo que hay que hacerlo con paciencia. Buscá espárragos, Miradas Biológicas, el último, mírate. Y ya este año cosechamos, estamos a punto de cosechar. Estás en la época justo para la siembra y te resumo súper rápido, pero después mirate el video. Hacemos la siembra ahora, esperamos un año
porque tenemos que hacer que desarrolle la araña, la raíz. Después, en el invierno que viene, se le secan las hojas, vuelve a rebrotar al segundo año. No le vamos a cosechar ningún espárrago, por más chiquito que aparezca. Vamos a dejar que la hoja crezca y se desarrolle toda. Así prácticamente, hasta el tercer año, vamos a dejar que ya en el tercero empiezan a aparecer los espárragos, que eso se transforme todo en ramas y en hojas y no cosechamos nada. Porque eso va a acelerar a que tengamos mejor desarrollo de raíz para que ya al tercer año y medio, cuarto año, tengamos unos espárragos espectaculares. Pero te recomiendo, Mayra, que mires el video este de Miradas Biológicas, el de cultivo de espárragos desde semilla, que es una locura. A ver. Sí, buscalo como espárragos, sí, está ahí. Así que bueno, gente, ¿qué más le puedo decir? Que hoy batimos un récord, 2 horas y media. Una locura, 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 locura. Estoy viendo ahí. Sí, dale, vengan. Ah, está bien. Acá la tengo a Prichu. Vení, Prichu. Y con Prichu nos despedimos hasta la próxima semana. Porque mañana tenemos que poner de todo, Pri. Sí. ¿Qué vamos a poner mañana? ¿Vamos a comer la frutilla ya? Bueno, mandar un saludo grande a todos. Y vos vas a terminar el video, ¿te parece? Sí. Entonces, le mandamos un saludo muy grande a todos. Acá con Pri, que les va a decir el adiós hasta el próximo vivo. Te mandamos un saludo grande. Chao. ¡Chau! Cultiven mucho. Mañana a sembrar, que va a ser un día espectacular. La temperatura bajó, pero a nosotros nadie nos para. ¡Chau! Chao.